Capítulo 171. Vargan y su grupo pudieron llegar frente a la entrada de la mazmorra. Una mazmorra que parecía una cueva enorme. La entrada tenue estaba cubierta con algo parecido a una membrana transparente, que no se podía ver a simple vista. Una vez que pasas esa barrera, a partir de ese punto, es una zona de mazmorra, un espacio diferente al mundo real. Sí es Sir Vargan. Puedes sentirlo, ¿verdad? La energía que emana de la mazmorra es inusual. Las ondas que se extienden desde el núcleo no son consistentes. Eso significa que la forma interior está cambiando continuamente. La guía, con orejas de zorro erguidas, dijo eso. Vargan asintió aproximadamente, y la guía continuó hablando. Probablemente ya lo sepas, pero déjame decirlo una última vez antes de entrar. La guía entrecerró los ojos, mostrando un atisbo de nerviosismo. Si fuera una mazmorra típica, no habría problema en que ella los guiara, pero a veces el punto de partida es diferente para cada persona en mazmorras como esta. Si se separan, primero verifiquen si es posible comunicarse a través de los familiares. A veces la comunicación no funciona en ciertas mazmorras, y en esos casos, lo mejor es reunirse bajo la estructura grande más visible. Además, en el caso de Erika, la magia de teletransporte requiere mantener la vista asegurada, y si la comunicación entre familiares no es posible, probablemente, tampoco lo sea el compartir la vista, por lo que esto debe confirmarse. ¿Entendido? Erika también era plenamente consciente de este hecho. Vargan miró a Erika. Aunque ella intentaba no mostrarlo, era evidente que sus cejas estaban ligeramente tensas. Él sonrió suavemente y dijo, Erika, si te asustas, puedes rendirte a mitad de camino. ¿No crees que haría eso, verdad? Vargan se encogió de hombros ante la audaz réplica de Erika. Bueno, eso es cierto. Después de dar algunas instrucciones de seguridad más, la guía se dio la vuelta, tragando saliva nerviosamente para calmarse. Entonces, vamos, les deseo buena suerte a todos. Sin dudarlo, el grupo dio un paso adelante mientras la mazmorra los engullía por completo. Pasaron por una sensación como si estuvieran sumergidos en agua. Desde el exterior, la mazmorra era solo una cueva enorme, pero una vez dentro, se desplegó un espacio completamente diferente. Vargan miró a su alrededor con calma. No había nadie más cerca excepto él mismo. Como era de esperar, la estructura de esta mazmorra se disuelve al entrar. La comunicación a través de familiares también era imposible. Parecía que la magia de teletransporte a larga distancia de Erika tampoco funcionaría. ¿Había alguna estructura notable? No. Era un pasillo largo sin paisaje visible, exterior, por lo que no se podía confirmar. Lo que puedo decir al menos, Vargan dispersó ligeramente mana y confirmó el flujo de mana que había sentido, de manera aproximada. Alrededor de él, Erika, la guía, y, ahí, uno de los arzobispos de primer nivel, Anne, estaba actualmente dentro de la misma mazmorra. Parecía que Anne también había notado su presencia. La detección de energía de Anne era excepcional, por lo que tal vez los había sentido desde la entrada. Dado esto, una reunión rápida con Erika era urgente. Deben evitar que Erika o él se enfrenten a Anne solos. Evaluando objetivamente sin exceso de confianza, necesitan combinar sus poderes. Para derrotar a Anne, la posibilidad de victoria en solitario era casi nula. Además, la compañera debe ser Erika, no cualquier otra persona. Ella era la persona óptima para explotar la debilidad de Anne. Habiendo comprendido aproximadamente la mazmorra, Vargan sacó el perfume de la vida de su bolsillo y lo roció. Se había consumido 3/10 partes del perfume. El maná de Vargan, que se había reducido a la mitad por la prueba de su magia única, volvió a su estado anterior. Entiendo más o menos la estructura. No es de extrañar que no se hayan encontrado monstruos. Vargan se burló mientras miraba al oponente frente a él. Un niño solo en el largo pasillo. El niño, de unos 10 años, tenía ojos agudos que parecían maduros para su edad y emitía un aura sombría. ¿Es este mi yo del pasado? Una mazmorra interesante. El que enfrentaba al Vargan actual era la versión de sí mismo de 10 años. No parecía que se apartaría. Estaba activando circuitos de maná para eliminar al intruso. Vargan aflojó ligeramente la muñeca preparándose. Sin perder la compostura, sus ojos brillaron. Hemos jugado juntos durante el entrenamiento en la Torre de Orcs, pero nunca pensé que realmente lucharíamos. Este niño no es el final. Seguramente, a medida que avanzaran por el pasillo, se encontraría con versiones más viejas de sí mismo. Si hubiera logrado logros constantes o no hubiera envejecido, su yo pasado no sería más fuerte que su yo actual. La clave era cuánta resistencia y maná podía reservar en la batalla. ¿Sería capaz de derrotar a su yo pasado que lucha con toda su fuerza en la última puerta? Esa era la pregunta. Entonces no hay necesidad de dudar. El oponente es solo un falso creado por la mazmorra. Swoosh. Vargan, envuelto en oscuridad mediante magia de atadura, pasó al Vargan de 10 años en un instante. El Vargan de 10 años no tuvo reacción.
No pudo percibir el movimiento del oponente en absoluto. Una línea horizontal roja apareció a lo largo del torso del niño Vargan. Sus pupilas dilatadas no se contraían, y cayó al suelo junto con la parte superior de su cuerpo. Al golpear el frío suelo del pasillo, la parte superior de su cuerpo se convirtió en humo y desapareció. El resto de la parte inferior del cuerpo siguió el mismo destino. Bueno, ese es el resultado esperado. Vargan torció su muñeca derecha mientras la sujetaba. Llevaba un traje negro y guantes de cuero negro hechos de la misma oscuridad. Así que por eso, Anne se volvió tan cruel. Conjeturando la razón aproximadamente, Vargan comenzó a caminar de regreso. Pero había una mujer que persistía en su mente, y aceleró el paso. Crash. La magia congelante de Erika se desató. Los pilares de hielo surgieron por todas partes mediante magia de distorsión. Sin embargo, el oponente también usó magia de distorsión para defenderse. Erika, de 13 años, vestida con un vestido negro ondeante, ya sabía manejarla. Magia de distorsión bastante bien. TCH. Erika sintió por primera vez que la magia de distorsión era molesta. Hasta ahora, solo la había usado ella misma, pero nunca se había enfrentado a ella, como oponente. Pero lo que irritaba a Erika no era la magia de distorsión. Oye, Vargan está aquí ahora mismo, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Cuánto ha crecido? Después de tratar con las versiones de 10 y 11 años, apareció la Erika de 13 años, con una actitud solitaria y habló sobre Vargan. La Erika de 10 años se jactó de haber cenado con Vargan en un lugar lujoso. Al final de la aparición de la niña de 11 años, Erika se sonrojó mientras decía que solo salieron los dos con Vargan. Parecía avergonzada y no sabía qué hacer al decir que se tomaron de la mano, lo que hizo que uno frunciera el ceño instintivamente. A diferencia de las otras Erikes, la Erika de 13 años mostró interés en Vargan, que, presumiblemente estaba en algún lugar dentro de la mazmorra actual. Últimamente, Vargan parece estar de mal humor. Sigue actuando con frialdad. Incluso rompió una carta llena de recuerdos. ¿Sabes por qué? Cuando llegue el momento volverán a llevarse bien, ¿verdad? La Erika de 13 años parecía desesperada, como suplicando una respuesta positiva. Sabiendo que ella era una falsificación creada por la mazmorra, Erika no pudo ocultar su desagrado. El yo del pasado que quería aferrarse a la esperanza. La niña que desesperadamente intentaba encontrar el problema en los demás y en sí misma en lugar de enchujenarse. Estaba muy molesta. Oye, ¿puedes decírmelo? Está bien si me matas. Es que estoy tan ansiosa. Parece que Vargan ha sido profundamente herido, pero no sé por qué, así que es muy doloroso. La Erika de 13 años puso ambas manos cerca de su corazón y habló. Su expresión era precaria, como si estuviera a punto de llorar. Si solo me lo dices, ya no resistiré más. Por favor, ¿qué le pasó a Vargan? ¿Han mejorado las cosas entre ustedes? Se llevan bien como antes, ¿verdad? Ella continuó hablando apresuradamente para ocultar su ansiedad. ¿Sabes? Preparé una piedra mágica muy valiosa para el cumpleaños de Vargan. No la conseguí yo misma, pero dijeron que es realmente cara y buena. Estoy segura de que a Vargan le gustará. Las cosas mejorarán de nuevo, ¿verdad? De nuevo, me abrazará cálidamente como antes, ¿verdad? Ante la pregunta de la joven Erika, la Erika presente apretó los dientes. Había aguantado sin responder hasta ahora, pero no podía simplemente observar esta escena. Chugenars no es tan buena persona como crees. La Erika de 13 años se concentró en sus palabras. Dejó caer su bastón, temblorosamente y se acercó, intentando escuchar mejor a su yo futuro. ¿Qué quieres decir? Que Vargan no es una buena persona, ¿y por qué lo llamas Chugenars? Estamos comprometidos. Yo no llamo a Vargan así. Erika le contó a la Erika de 13 años la cruel realidad porque su apariencia frágil le irritaba y seguía alterando su estado de ánimo. En unos días, serás terriblemente traicionada por Chugenars. Esa herida te atormentará toda la vida y nunca se borrará. ¿Qué? Así que no te aferres a esperanzas vanas, mira la realidad. Por más que intentes apartar la mirada, el lado desconocido del que viste es la verdad y su verdadera naturaleza. Los ojos de la joven Erika temblaban. Respiraba de forma irregular. No, eso no puede ser. He estado con Vargan durante 5 años, y me amó, sin cambiar. Incluso después de pasar los años, seguro. Él mató a la Ile. Erika cortó las palabras de su yo pasado, como un fantasma que no quería escuchar. Con una ira interminable en sus ojos, reprendió a su yo tonto. Así que por favor, deja de ser tonta. Solo te harás más miserable. Esas palabras también eran para su yo presente. No deambules, no intentes defenderlo, para que los recuerdos de la Ile no se desvanezcan. La joven Erika temblaba y negaba. Argumentaba que Vargan no haría eso y que no tenía razón para hacerlo. Sin embargo, Erika negó con la cabeza. No había indicio alguno de positividad. Mentiras. La joven Erika murmuró aturdida y dejó de avanzar. En cambio, la Erika presente flotó una lanza de hielo en el aire, bloqueando su avance. Para enviarla lejos sin dolor, reunió maná en la punta de la lanza. Un solo golpe la pondría en calma. La niña de 13 años continuó murmurando frases. Miró hacia arriba, hacia Erika. Mentiras, eres una mentirosa. Al escuchar eso, Erika entrecerró los ojos. La terquedad lastimera de no perderla fe hasta el final era casi patética. Mentira, mentira, mentira. No eres la yo del futuro, absolutamente no. ¿Por qué dices cosas tan duras? ¿Por qué insultas a Vargan? ¿Por qué? ¿Por qué?
Los puños de Erika de 13 años golpeaban los hombros de Erika como si estuvieran llenos de resentimiento. Por el impacto, Erika apenas tenía fuerzas para apretarlos puños y parecía a punto de caer. Erika controlaba la lanza flotante. La lanza de hielo cargada de maná giraba a gran velocidad. ¿Por qué no pudiste creer en Vargan? ¡Pum! En un instante, voló hacia adelante y cortó el cuello de la joven Erika, que derramaba lágrimas. Las lágrimas de la cabeza cortada se convirtieron en humo y se dispersaron. Primero, luego la cabeza desapareció una por una. Erika miró eso por un momento, luego continuó por el pasillo. La última frase que escupió, llena de resentimiento, resonó por el pasillo como un eco. Capítulo 172. Capítulo 172. Ha pasado poco más de un año. Hace un año, o un poco más atrás, antes de que poseyera el cuerpo, cuando solo había un alma completa residiendo dentro del cuerpo de Vargan. Aunque es una falsificación, no es agradable ver a mi yo que pronto morirá, dije mientras miraba a Vargan de hace un año, que jadeaba pesadamente como si estuviera a punto de colapsar. El Vargan de hace un año intentó defenderse con Eoduki pero fue brutalmente atravesado, y un brazo hacía tiempo que se había caído y convertido en humo. Esta vez estaba frente al sexto Vargan. El ciclo para que apareciera una nueva forma era aproximadamente de un año. Por un cálculo simple, este tipo probablemente sea el último. Giré la muñeca. A través de la magia de vinculación, sentí la textura de Eoduki, los guantes de cuero que pueden transformarse libremente. Hasta ahora, no necesitaba usar los otros, simplemente terminaba todo fácilmente, con un solo Eoduki. Sin embargo, el Vargan de hace un año estaba desesperadamente tratando de aferrarse a la vida. El Vargan jadeante habló por primera vez. Estaba deteniendo la hemorragia en el lugar donde había estado su brazo con magia curativa. ¿Quién eres? Ah, bueno. Desde la perspectiva de ese Vargan, debe ser difícil entender mi rápido crecimiento en solo un año. Sí, absorbí todo tipo de encuentros afortunados y logré un progreso asombroso. Debe ser difícil de creer, pero no actúes con arrogancia con ese cerebro agudo que tienes. Ya has terminado de entender la situación actual. Cuando di una sonrisa amarga, él apretó los dientes. Aunque sea falso, es el heredero del honor de la familia Chugenars. La situación actual, que es solo un fenómeno de mazmorra, lo llenaba de autodesprecio. Cállate, eso no es lo que estoy preguntando. No es que él esté preguntando sobre eso. Entonces, ¿de qué estás hablando exactamente? Lentamente me acerqué al Vargan del pasado y pregunté. Eoduki, que tenía la forma de guantes, se tambaleaba mientras intentaba cambiar de forma. ¿De verdad eres yo de un año después? De ninguna manera. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para llevar mi piel y fingir ser yo? Oh, así que eso era. Esto es realmente difícil de explicar. Originalmente, el mundo donde vivía Vargan era una novela, y dos almas coexisten dentro de un cuerpo, por lo que la personalidad podría haber cambiado un poco. Incluso si explico amablemente, si él lo acepta o no es otro asunto. Entonces, lo siento, pero tengo prisa. Con un rápido corte de mi mano, su cuello fue cortado limpiamente. La cabeza de Vargan cayó al suelo mientras intentaba reaccionar, pero no pudo esquivar a tiempo. El pasado Vargan desapareció sin cerrar los ojos. Después de confirmar que incluso el torso sin cabeza había desaparecido, avancé. Por si acaso, intenté verificar nuevamente si había ilusiones, pero no se detectó nada. Golpe. Ocasionalmente, golpeaba las paredes cercanas o liberaba mana, suavemente para ver si podía atravesarlas, pero parecía imposible. No estaba hecho para romperse tan fácilmente. Después de caminar varios pasos, el espacio se fue ampliando gradualmente como si el final del pasillo estuviera a la vista. Esto es un poco problemático. Invocé a Suklin y restauré el mana, que no se había reducido mucho, a su máximo, porque en el centro de la cámara ampliada, marcando el final del largo pasillo, vi a un hombre. Pensé que solo aparecería mi yo pasado, pero aparentemente no fue así. No, ahora que lo pienso, lo único común es que es mi imagen incrustada en mi memoria. Como la mazmorra no se activaba al revisar la información del personaje, debe haber escaneado mi cerebro o algo así. Entonces, ¿qué pasará? ¿Cuáles son mis posibilidades? Se quedó quieto como si esperara que me acercara. Yo tampoco dejé de moverme. Mientras calculaba, analizaba la situación. Un hombre de pie frente a mí en un estado desolado. Definitivamente es Vargan, pero de una línea temporal diferente. Vargan justo antes de encontrar su fin, el que fue asesinado por el grupo del protagonista en la historia original, anhelando a Erika, terminando una vida llena de resentimiento y arrepentimiento. Es alguien que nunca debió haber aparecido en la línea temporal de este mundo, pero aquí está. El odio y el vacío llenaban sus pupilas. Por la edad, tiene unos 22 años, 5 años. En el futuro, joven y vivaz, pero con poco tiempo restante. Él parece más demacrado de lo descrito en la novela, sus mejillas hundidas como las de una momia que olvidó comer, como una mala hierba que resiste obstinadamente, pero debido a una enfermedad grabada en su alma, le queda solo aproximadamente un año. Además, ya ha renunciado al resto de su vida, una figura derrotada. A diferencia del Vargan que enfrenté justo antes, ni siquiera habla, con ojos muertos, como si no importara quién soy, simplemente intenta matarme. Sin embargo, de ninguna manera es un oponente fácil. Bueno,
puede que tome algo de tiempo, pero desde una perspectiva positiva, es un buen punto de referencia. El Vargan original no había alcanzado niveles trascendentes de maná ni dominado la magia de vinculación, empezando con un hechizo único. Él puede usar su hechizo único inacabado. La oscuridad envuelve los alrededores. Una omnipotencia que parece manipular la mazmorra a voluntad. El paisaje cambió en un instante. El Vargan original permanece inmóvil, y detrás de él, monstruos rojos densamente, agrupados están enfurecidos. A su alrededor yacen los cadáveres de héroes. Reconozco algunos rostros, Alicia, a Arterion, como si expresaran deseos no cumplidos. La situación de su última batalla se invierte. Los héroes fueron derrotados, y los que sobrevivieron fueron Vargan y su grupo. KRK, GRRK. Extraños gritos de la horda Altife resuenan por todas partes. No parecen tener hambre, pero sus ojos color calabaza están salvajes, deseando morder al enemigo. Salivan mientras esperan las órdenes del Vargan original. No hay entidades únicas, solo unos 10.000 de nivel sacerdote general. Resumí la situación general. Todo esto es una ilusión creada por su arte único, pero el daño sufrido aquí también aparece en el cuerpo real. Si se arranca un brazo, el brazo unido al cuerpo real también se cae. Si el cerebro estalla, la cabeza real se rompe como una sandía. Colapso de la ilusión y la realidad. La convergencia de dos mundos que nunca deben encontrarse. Todo lo que veo es una ilusión, pero es real. Una crisis clara. Puedes preguntar, sabiendo todo esto, ¿por qué no lo evité? Si hubiera podido, ya lo habría hecho. Debido a la característica más grande del arte único de Vargan, a pesar de saberlo, no pude evitarlo. La característica más grande del arte único de Vargan es la inevitabilidad de no poder escapar. Desde el momento en que uno pone un pie en el espacio que él controla, todos los seres vivos caen en las alucinaciones que él presenta. Ser invitado al mundo actual fue una secuencia predeterminada, aunque incompleta, las reglas eran las mismas. El Vargan original levanta un brazo. Es claramente un gesto para comandar las olas rojas que se agitan. Como si respondiera a su pequeño movimiento, el Altife rugió. Algunos golpean sus pechos musculosos similares a los de un gorila, mientras otros hacen chasquear sus dientes con sonrisas inquietantes. En ese momento, Vargan era en realidad un obispo y llevaba un grupo de Altife a nivel de sacerdote. El número se representaba como 10.000, un ejército excesivamente grande para ser liderado por un obispo. Ese ejército representaba indirectamente la cantidad de personas que Vargan había matado. Esto no es algo que pueda manejar solo. También me preparé para enfrentar al ejército que avanzaba. Excepto por Eoduki que estaba usando, invoqué a todos mis familiares. Krai, Taesan, Suplin, Volfin. No usé fusión dual. Los individuos poderosos son importantes, pero el número es absolutamente insuficiente. Subiendo rápidamente a una roca cercana, Krai lanzó un rugido amenazante al enorme ejército de Altife. La cámara resonante gigante de Krai con cabeza de león tenía un poder que asustaba a cualquiera que lo escuchara. Creé un montón de orbs mágicos a mi alrededor. Actualmente en mi máximo de 12. Los orbs imbuidos con magia de maldición ardían, listos para disparar. Esta situación es difícil de entender. Arcán, el espíritu oscuro invocado con los familiares, mostró una expresión. Prepa, el Vargan ante nosotros claramente no era el Vargan del pasado. No intentes entender, solo concéntrate en la situación actual. Si la cagas, te enviarán de vuelta al reino espiritual y te pudrirás allí de por vida. ¿Lo explicarás después de que esto termine? Lo pensaré. Entendido. Sabiendo bien que no obtendría una respuesta adecuada, Arcano manipuló la oscuridad que se extendía alrededor. La oscuridad lenta ganó masa y cambió a una forma similar a un líquido. Di órdenes a Arcano y a los familiares. Me encargaré de ese falso tipo que se parece a tu maestro, así que tú ocúpate del Altife. El grupo dio una señal de que entendían y destellaron sus ojos con fiereza. Entonces, Craig. La tierra tembló cuando 10.000 Altife comenzaron su carga. El Vargan original dio pasos impotentes en la brecha. No tenía familiares. Todos estaban muertos. Lo que está delante de mí es su hechizo único. Debo destruir este hechizo fraudulento e incompleto. La guerra se desata a lo largo de la vasta tierra. El olor a sangre mezclado con gritos llenaba el aire. Las figuras enredadas eran tan brutales que resultaban nauseabundas. La furiosa manada de 10.000 Altife musculosos intentaba morder a los familiares en muchos lugares, mientras los familiares protegían desesperadamente a su amo y despedazaban a estos enemigos. Suplin, vagando en forma de fantasma, aumentaba masivamente el número del familiar lobo Volfin o suministraba maná a los familiares que carecían de él, reemplazándome. La mayoría de los familiares eran los Volfin en número aumentado, que desgarraban sin piedad la carne de los enemigos de una sola vez. ¡Ban! El enorme puño de Taesan golpeó el suelo, y los Altife fueron aplastados, como insectos aplastados, expulsando sangre y tripas, algunas partes volando si no eran aplastadas. Arcán luchaba manipulando la sustancia de la oscuridad, a veces transformándose en cientos de cuchillas, otras veces en escudos. Como un fluido aceitoso, atacaba a los Altife y los hacía desaparecer por presión interna. Krai, con alas de Wyvern, atrapaba presas como un águila y las mataba, exhalando un ataque de aliento. Su cola sedienta se movía independientemente de la boca de león y rociaba veneno. Quan,
balas mágicas imbuidas de maldiciones disparadas desde todas las direcciones. Las 12 orbs mágicas volaban por el aire disparando continuamente rayos a un solo objetivo. Rara vez se acierta al objetivo, porque el Vargan original era rápido, pero incluso cuando era alcanzado, la forma del objetivo se dispersaba como una ilusión. La fuerza física por sí sola no funcionaría. Para atraparlo, debo destruir el espacio actual creado por su hechizo único. El espacio se deformó y lo que parecían bocas y brazos de Altife estallaron del vacío, intentando frenéticamente desgarrar mi carne. Usando Oduki, sufrí poco daño incluso cuando me mordían, pero existía el riesgo de restricción de movimiento. Donde quiera que me mordieran, inmediatamente, liberaba magia de maldición para quemarla. Mientras continuaba luchando físicamente, trabajaba en resolver las ecuaciones. Para romper el hechizo único, ser atrapado no significa necesariamente que no puedas escapar. Hay un límite en la capacidad que se puede crear en el espacio, y ni siquiera está completamente terminado. Talentos como Difelia o Alicia en la historia original, que tenían una alta resistencia a las maldiciones, finalmente pudieron romperla a pesar de sufrir daños. Si termino los cálculos rápidamente y establezco la solución, puedo ganar con un daño mínimo. El problema es que él, Hat realmente puede usar eso también. Esto es problemático. Al verlo preparar algo, fruncí el ceño sin darme cuenta y dije, sin duda. Es decir, aparte del hechizo único, su arma amenazante, el poder otorgado en lugar de unirse al culto de la diosa. Bendición. La mazmorra incluso podría replicar el poder del culto de la diosa tal cual. Capítulo 173. Capítulo 173. Se produjo la distorsión del espacio. Algo como la boca de un monstruo se abrió de par en par con un chasquido. Dentro de la boca, se podían ver dientes blancos que sobresalían como estalactitas. Esto no era una alucinación causada por la técnica única. Existía como un fenómeno definido y formaba parte de la autoridad del cardenal Bell. Una bendición que permite el movimiento espacial. Una recompensa recibida por Vargan en la historia original después de renunciar a todo, convertirse en obispo y volverse un subordinado leal de Bell. El Vargan original intentó entrar en la distorsión que se parecía a la boca del monstruo. ¿Podría ser que su habilidad realmente se manifestara tal cual, rompiendo las reglas de la mazmorra? Mientras luchaba por contrarrestar la técnica única, dirigí apresuradamente 12 orbs mágicos yo mismo. Cuacuán. Rayos llenos de llamas negras dispararon al instante, quemaron completamente el objetivo con las llamas de la decadencia, como si devoraran todo. La figura del Vargan original parpadeó y desapareció. El espacio que se había abierto ampliamente también cerró su boca y se desvaneció. Pude sentirlo, no escapó. Justo antes de ser atrapado, se evadió, reemplazándose con una alucinación. Localicé su posición y grité, ¿crees que te dejaré escapar? Era obvio hacia dónde apuntaba con el movimiento espacial, porque no era él, único dentro de esta mazmorra. Aunque debió haber sido lavado el cerebro para detenerme por orden de la mazmorra, alguna otra obsesión parecía superar eso. ¿Qué harás al ver a Erika? Nada cambiará, eres solo un falso, una ilusión que no existe en este mundo. Juega Gagan. De nuevo, detecté su movimiento para desplazarse por el espacio y concentré el fuego en ese punto. El espacio creado por la técnica única resonó con el estruendo de la explosión, causada por la fuerza poderosa, pero el Vargan original no se rindió. Aunque fallara de nuevo, ocultaba su cuerpo con una alucinación y esperaba otra oportunidad. Él no tenía intención de pelear conmigo desde el principio. Después de atar mis pies usando la técnica única, planeaba encontrarse con Erika, ignorando las palabras de la mazmorra. Era un tipo terco y engreído, justo como alguien más. No sé por qué insististe en aceptar la sangre de Bell. Debes haberla extrañado. Debes haberte arrepentido, así que elegiste esa bendición que se parece a la magia de distorsión de Erika. En el Altife por encima del rango de obispo, hay un poder tenue de autoridad, reunido en el núcleo, diluido con el agua bendita de la iglesia de la diosa para crear un líquido que es el material de las bendiciones. Sin embargo, esta bendición está muy influenciada por la aptitud y los deseos de quien es bautizado, por lo que si no es adecuada, ocurren efectos secundarios y el cuerpo se daña. Además, cuanto más fuerte es el Altife, incluso una bendición con solo unas gotas de sangre puede convertirse en un veneno mortal cuando ocurren efectos secundarios. Aunque la reserva total de maná puede permitir una bendición de sangre más concentrada, Vargan solo estaba en el rango de logro. En ese entonces, nunca había alcanzado la trascendencia. En otras palabras, el Vargan original arriesgó su vida y se convirtió en el perro de Bell, tirando cualquier juicio adecuado junto con su vida. No ayuda significativamente en tu batalla, ni puedes usar otros poderes de Bell. Esa bendición es solo un consuelo para ti mismo, nada más, nada menos. La bendición de Vargan no puede utilizarse tan diversamente como la magia de distorsión de Erika. Solo permite mover a sí mismo y a unos pocos más. Aunque puede usarse en la mazmorra y en el nido, habría sido mucho mejor elegir otras bendiciones en su lugar. Juega Gaan.
Disparé de nuevo tiros concentrados desde los cañones mágicos. La figura original de Vargan desapareció como un espejismo térmico. Ya confirmé dónde aparecería a continuación y mejoré mis habilidades físicas. Puse toda mi fuerza y maná en ambas piernas y salté. Rebotando en el suelo, mi cuerpo cruzó rápidamente el aire. Mientras volaba, apareció un espejismo térmico en el lugar esperado, y la figura original de Vargan comenzó a ser visible de nuevo. Finalmente, chocamos. Con un solo golpe, corté con el borde de mi mano. Una sensación adecuada. La sensación de rozar carne se despertó en la punta de mis dedos. Esta vez lo corté antes de que pudiera usar alucinaciones, pero reaccionó con reflejos asombrosos, así que no pude cortar profundamente. La sangre brotó de su omóplato derecho. El espacio detrás de él, que estaba a punto de abrirse ampliamente, se cerró de nuevo cuando surgió un problema para el lanzador. ¿A dónde crees que vas? Lo atrapó cuando intentó evadir con llamas de decadencia, y convoqué 12 orbs mágicos que clamaban por ser disparados en cualquier momento. Los rayos dirigidos al objetivo gritaron una vez más. Tisseach. Sentí que su alucinación había comenzado de nuevo. Esta vez, ¿a dónde intentaría escapar? Juega Gan. De repente, una de las orbs mágicas que invoqué disparó contra mí. Mi pecho se vació. Llamas negras ardían intensamente. Esta era su alucinación. Sin embargo, la técnica única también afectaba a la realidad. No sentí un dolor particular. Sentí una sensación de ardor, pero no fue posible detectarlo. Al volver mi visión oscurecida, él estaba allí de pie. Esta vez intentó un ataque, no, una huida. Lo miré con ojos vacíos. Me enfrentaba, pero su mente parecía estar en otro lugar. Manifestó la bendición y creó la distorsión del espacio. La boca del monstruo con dientes afilados estaba desagradablemente abierta y él movió su cuerpo dentro de ella. Esa fue la última vez que lo vi. No puede ser. Eso no puede ser. Agarré el hombro del Vargan original. Parecía bastante sorprendido. Esta fue la primera vez que su expresión cambió durante la batalla. Al ver esto, sonreí, sintiendo que mi plan había tenido éxito. ¿Te gustó mi guión? ¿Qué te pareció? La sensación de esperar, aunque sea por un momento, encontrar a Erika. Espero que hayas quedado satisfecho. Le hablé amablemente mientras inspeccionaba su fórmula de maldición y hacía girar mis circuitos de maná. Tú te especializas en magia de maldición, y yo también, aunque no sea una técnica única. No nos entendemos bastante bien. Cuanto mayor es la comprensión del oponente y mayor el dominio en comparación con él, más fácil es confundirlo con magia de maldición. Últimamente, al enfrentarme a personas tan formidables, rara vez he tenido la oportunidad de usarla correctamente. Se siente bien ser atrapado tan abiertamente, después de tanto tiempo. El Vargan original pareció analizar rápidamente la situación. Todos los fenómenos permanecían iguales. La bendición de Belt justo frente a él seguía igual. La herida en su hombro derecho permanecía igual. Lo que cambió fue mi vida o muerte y su cuerpo incontrolable. Aunque el poder de mi orbe de maná, potenciado con magia de decadencia, sea grande, no puede penetrar fácilmente un cuerpo envuelto en oscuridad. Este chico no es un familiar tan simple. Dije eso con orgullo, pero el tipo no respondió. Solo intentó resistir elevando maná azul. Me encogí de hombros y dije, te lo he dicho muchas veces, no puedes encontrarte con Erika. Porque no permitiré. Probablemente ella no sabe nada sobre tu verdadera identidad. Entonces, ¿qué quieres que haga con las consecuencias? Bueno, para ser honesto, no sé realmente si puede salir del espacio preparado por la mazmorra, porque las criaturas generadas por la mazmorra nunca salen debido al sistema de la mazmorra, pero no hay necesidad de arriesgarse. Es un problema que se puede resolver aquí dentro. Envié silenciosamente la oscuridad hacia él. Este es el dominio de tu hechizo único, pero no es que no haya posibilidad de que yo intervenga. Cuando toco directamente la piel así e interfiero con el mana, un hechizo único incompleto no puede demostrar su efecto completo correctamente. La sombra oscura se movió lentamente desde su hombro hacia su cuello. Cuando llegó al largo cuello conectado a su rostro, la oscuridad que se había adherido firmemente como un tatuaje cambió de forma. Parte de la sombra se desprendió de su cuerpo y se convirtió en una hoja negra. Un pequeño cuchillo que brillaba intensamente como si estuviera a punto de cortar su cuello. Esa fue una experiencia bastante útil. Vi claramente qué puntos necesitan refuerzo y qué puntos necesitan arreglo. Gracias a eso, en el ritual único que crearé después de terminar todas las pruebas, seré aún más. Chugenars, ¿puedes oírme? Desde la boca abierta de par en par del monstruo, se escuchó la voz familiar de una mujer. Estoy transmitiendo mi voz al lugar donde tu mana se siente más cercano, pero no sé si puedes oírme bien. De todos modos, ¿por qué está tardando tanto? Ya, estoy pasando por el pasillo y entrando en el interior de la mazmorra. El enfoque del Vargan original tembló, y sus pupilas se dilataron enormemente. Su resistencia fue mucho más feroz que antes. Como si supiera que no era momento para demorarse, intentó embestir. ¡Qué vista tan desagradable! Una persona en extrema desesperación no es hermosa. Los músculos de su rostro, que nunca habían expresado otra cosa que ira y escepticismo, se contraían. Parecía haber enterrado toda etiqueta noble en recuerdos pasados, luciendo lamentable e incluso vulgar.
rodó los ojos desesperadamente como si se fueran a desgarrar, mirando hacia la boca monstruosa completamente negra que no veía nada. Entonces sus labios secos se movieron. Intentó pronunciar el nombre de la mujer, que tanto extrañaba, con todo tipo de emociones arremolinadas. Eri. Golpe. Su cabeza cayó. La oscuridad, como si hubiera cumplido su misión, restauró cuidadosamente la forma de su ropa. Cuando su boca dejó de moverse, el mundo que los rodeaba se derrumbó. El vasto campo se transformó en una caverna y las hordas de Altife que se arremolinaban desaparecieron. El cuerpo original de Vargan, perdiendo la cabeza y dispersándose como humo, parecía demacrado como si le faltara humedad y estaba frío. La punta de mi lengua está amarga. Aunque ahora es diferente a mí, la muerte miserable de alguien tan parecido no es agradable. Si no hubiera sido poseído, mi cuerpo actual estaría en la misma condición que este tipo moribundo. De la conversación con el Vargan original, aunque hablé como si supiera todo sobre por qué eligió la habilidad de teletransportar espacios como su bendición, estrictamente hablando, solo fue una suposición, porque la razón exacta no se reveló en el original, y al final, él mismo era un loco, por lo que era difícil encontrar razón en sus acciones. Negaba todo en el mundo: el héroe, el culto a la diosa, el villano que odiaba ambos mundos, alguien distante de quien soy ahora. Pero, si adivino vagamente, sorpresa, Chugenars, si estuvieras aquí, al menos me habrías escuchado. Responde. Después de que el Vargan original desapareciera por completo, se abrió un agujero en la pared bloqueada de la caverna, y apareció una mujer pequeña que había estado esperando. La joven de la familia Portlet, caracterizada por sus ojos agudos, apareció. ¿Por qué no dices nada y solo te quedas mirando así? Es molesto. No es nada. Más importante, rompiste la barrera más rápido de lo esperado. No puedo quedarme ahí parado buscando por mucho tiempo. Ciertamente, eso no está mal. Sonreí en silencio y estuve de acuerdo con las palabras de Erika. Sobre el último Vargan, el villano loco, si adivino vagamente, él quería ir al mundo donde estaba Erika. ¿No es esa la razón? Ya sea el pasado, el futuro o otra línea temporal, tal vez quería disculparse con ella, antes de morir, con su mente extraordinaria llamada Chugenars, sin un plan concreto, solo tonterías que no tenían sentido. Compartiendo ese pasado con él, de alguna manera siento que probablemente sea cierto. Capítulo 174. Capítulo 174. No se puede sentir el mana de la guía. Vargan, al percibir la energía dentro de la mazmorra, dijo esto. Erika sintió en silencio. Habiendo pasado por el pasillo antes que Vargan, ella ya conocía este hecho. Había fallado en ganar las batallas continuas contra el pasado y encontró su muerte. Al ver la reacción indiferente de Erika, Vargan preguntó: «Es desafortunado, pero ¿es algo por lo que debas estar tan molesta? No es raro que ocurran muertes dentro de la mazmorra. Además, entiendo que no te gustaba, particularmente. Una persona inocente murió. No creas que entiendo todo como un simple asunto de ganancias y pérdidas como tú. Hablas como si hubiera algo malo en mi personalidad. No diría que no hay nada en absoluto». Erika esbozó una sonrisa amarga. Así es ella, siempre tratando de ser fría y calculadora, pero tan emocional y frágil. Vargan la observó con atención y preguntó casualmente: «¿Ya terminaste de rezar?» «Sí, entonces eso está bien». Vargan se concentró en el lugar que emitía una energía inusualmente fuerte, mana alienígena. Sin embargo, era un poder limpio, no típico de los monstruos. Interesante. Pensé que enfrentarse a su yo del pasado ya lo habría hecho perder la razón. Un obispo de primer nivel, An, que actualmente finge ser humano y trata de vivir en paz, pero en el pasado no era diferente de otros Altife, masacrando libremente. Después de salir de la mazmorra, sus acciones se han vuelto más bruscas que antes. Sin embargo, An está atravesando ahora el pasillo del pasado, dirigiéndose hacia el núcleo de la mazmorra. Aunque notó nuestra presencia, avanzó sin preocuparse. Me gustaría agradecerle por no atacarnos uno por uno. El maná que emite actualmente no debería ser tan suave, así que me pregunto qué está pasando. Chugenars, ¿por qué no empiezas a hablar? De repente, Erika habló. ¿Sobre qué? No te hagas el tonto. ¿Sabías que Altife estaba dentro de esta mazmorra? Bueno, para ser precisos, no sabía si entró antes que nosotros o después. Erika también percibió el maná y supo de la presencia de An. Frunció el ceño y juzgó en silencio. Este tipo de maná es nuevo para mí, aunque la cantidad total es baja incluso. Para un nivel obispo, su agudeza es inusual. Nada mal, Erika. Es momento de bromear. Al menos es seguro que está por encima del nivel obispo. Por encima del nivel obispo. Sí, a juzgar por su fuerza, parece comparable a un arzobispo. Los ojos de Erika se abrieron como si viera algo extraño. Vio la actitud despreocupada de Vargan y luego lo fulminó con la mirada entrecerrada. Parece que estás preparado para algo. ¿De verdad estás bien con esto? Si tienes miedo, puedes huir. Ya no hay forma de regresar. Qué lamentable. Entonces debemos enfrentarlo. Afortunadamente, su ritmo es más rápido que el nuestro, así que podemos usar esa energía como un indicador para seguir. Erika frunció el ceño, como si le dolieran los ojos o le molestara la cabeza. Ese hombre nunca le diría lo que estaba pensando. Lo más probable es que
cuando todo termine, él sonría con arrogancia y diga, ¿ves? Me seguiste y todo salió bien. Erika miró fijamente a Vargan con dureza. Si surge algún problema, no lo dejaré pasar. No te preocupes, Erika. ¿Qué? Vargan sonrió con naturalidad, con la mirada fija en Erika. Me aseguraré de que no te pase nada. Incluso cuando salgamos de la mazmorra, no habrá ni una sola arruga en tu ropa. Hablas muy bien. Si mis palabras son verdad o mentira, lo descubrirás más tarde. Pareces bastante enfadada. Erika, cállate. Los dos que discutían entraron más profundo en la mazmorra. Rastrear la energía de Anne no fue difícil. En el destino había una gran puerta. Solo con mirar, parece que este es el núcleo de la mazmorra. Probablemente. Prepárate para la batalla por si acaso, Erika. Ya me estaba preparando. El accesorio que llevaba Erika brilló intensamente, vibró ligeramente, impregnado, con su maná. Vargan también activó sus circuitos de maná, luego empujó la enorme puerta y miró a través del arendille. La escena visible en el interior era, ¿qué es esto? Chugenars. Este lugar. En cuanto apareció la escena, se movieron naturalmente. Delante de ellos no había una puerta gigante, sino un amplio mercado. La puerta detrás de ellos había desaparecido. Vargan murmuró en voz baja mientras observaba, considerando a los enemigos, que lucharon en el pasillo de la mazmorra y juzgando por la vestimenta de la gente, aquí y el estilo de los edificios. Parece que este es el pasado del dueño de la mazmorra. Vamos, elige lo que quieras. Esta no es una oportunidad diaria, aunque algo no esté aquí. Hay mucho para encontrar en este emporio. Frutas frescas aquí, ven a ver, frutas besadas por los cálidos rayos del dios Sol y el fresco aliento del dios Viento, dulces y maduras. En el bullicioso centro del mercado, los sonidos de los comerciantes vendiendo sus productos y los clientes inspeccionando mercancías llenaban el aire. Su vestimenta era muy peculiar, no era el estilo del Imperio Troa, ni del reino Osel. Más que prendas hechas a medida, parecían llevar telas drapeadas. Y los edificios que formaban una larga calle junto al mercado, Vargan pensó que esto era mucho antes que la Europa medieval o moderna temprana, probablemente de la era antes de Cristo, AC. Por supuesto, no es justo equiparar el mundo de la novela con el mundo real, pero esa era la impresión que daba. Afortunadamente, el idioma no había cambiado, así que podían entenderse bien. Aunque el mundo compartía un único idioma común sin dialectos, el lenguaje podría haber evolucionado con el tiempo. Es seguro que esto es un fragmento del pasado. Erika frunció el ceño, mirando hacia arriba. En el cielo distante flotaba una enorme piedra mágica. Se mantenía suspendida en el aire tanto en el pasado como en el presente. Vargan reflexionó sobre las palabras de Erika. Academia. Parece que aún está en construcción. Todavía no alcanza el nivel de una ciudad aérea. En otras palabras, un tiempo anterior a la existencia del Imperio Troa o el Reino Osel. Este era un mercado de un país antiguo que una vez dominó el territorio pero que ahora se había convertido en territorio eclesiástico. El mundo pasado que sirve como escenario de la novela. No tengo recuerdo de tal información. Puedo decir con confianza que he memorizado cada palabra sin omitir nada, pero es seguro decir que era ignorante sobre la historia antigua. Si Vargan, que había recibido una educación noble, lo sabía en cierta medida, yo, no. Se decía que la historia antigua no se transmitió porque se perdió en largas guerras. Erika tampoco tenía información sobre los tiempos antiguos, y si no fuera por la enorme piedra mágica flotando en el cielo, no habría estado tan segura. Mientras perseguían la energía de Anne, Vargan y Erika miraban ocasionalmente a su alrededor. Quizás podría haber distorsiones, pero era una oportunidad para grabar directamente con sus propios ojos las escenas perdidas del pasado. Chugenars, te diste cuenta, ¿verdad? Mientras avanzaban entre la multitud, Erika habló de repente. Vargan asintió. Sí, lo sé. ¿Qué está pasando? Hay tanta gente. Es extraño que solo pueda sentir el mana de tú, yo y un altive. Todos tienen un circuito de mana. Ya sea que el talento sea pobre o excelente, es básicamente innato. Sin embargo, nadie aquí tiene maná que pueda ser percibido. No poseen maná. Hasta ahora, las figuras del pasado creadas por esta mazmorra todas tenían maná, y podía ser percibido. Murmullo. Al pasar por el mercado, apareció una amplia plaza. En el centro de la plaza había un artesano tallando piedra, y la gente observaba con fascinación. El artesano, sudando profusamente, continuaba su trabajo sin descanso. Una sonrisa satisfecha nunca abandonaba sus labios mientras tallaba la piedra, meticulosamente. Erika, mirando la estatua de piedra, no pudo ocultar su desconcierto. Aunque aún no estaba terminada, reconocía una forma similar. ¿Por qué hay una estatua de piedra de la diosa en un lugar como este? Ante las palabras disgustadas de Erika, las miradas de los que la rodeaban se dirigieron hacia ella. La mayoría se burló y perdió interés, y un joven rió mientras se agarraba el vientre y dijo, por la ropa tan llamativa, deben ser comediantes de lejos. Pero no importa lo guapo que sea esa persona, no es demasiado exagerado. Adorarlo como un dios. Tomaron las palabras de Erika literalmente, pensaron que simplemente admiraba la hermosa apariencia de la estatua. Sin embargo, cuando la expresión de Erika se volvió fría al escuchar al joven, él dejó de reír con una risita. Bueno,
Realmente es una gran persona a quien no sería extraño llamar un dios. Vargan ordenó al joven en nombre de Erika: dime cómo se llama la figura de esa estatua. ¿Qué, de verdad no lo sabes? Vaya, ¿dónde has estado todo este tiempo para no saberlo? Al volverse la mirada de Vargan feroz, el joven, que había intentado presumir de sus conocimientos, perdió el valor, murmurando: no sé por qué parece tan aterrador. Siento que me va a devorar, reveló. Él es el mago. El mago, difícil de creer, pero es quien escupe fuego y hace flotar piedras en el aire. Esa gran piedra, de allá también fue flotada por el mago, pero no lo malinterpretes porque use magia. Es una persona muy justa que nos protege de los monstruos. Al escuchar al joven, Vargan cayó en reflexión. Erika dio un paso adelante para pedir más explicación, pero Vargan la detuvo. Erika, no debemos olvidar nuestro propósito original. Espera, Chugenars. Sé lo que quieres decir, pero necesito comprobar esto. Ahora, cuando sus miradas se cruzaron, Vargan se dio cuenta de que su fe se había encendido. Habló en voz baja: no queda mucho tiempo, confírmalo rápido. Erika sintió con la cabeza y luego fulminó con la mirada al joven. Modificó su pregunta para que la gente de este mundo pudiera entenderla y preguntó: ¿cuántas personas en este mundo pueden usar magia? Esta vez, las cejas del joven se fruncieron confundidas ante las palabras de Erika, como si se preguntara qué tonterías estaba diciendo. Obviamente, solo hay un mago. ¿Cómo podría alguien que no sea un monstruo usar magia aparte de él? El primer mago. Vargan había oído hablar de él. La primera persona en usar magia, que estableció la academia, derrotó al rey demonio y sometió a las 12 bestias divinas. Después de su muerte, se dice que cambió la estructura del mundo para que la gente pudiera usar magia. ¿No era eso solo una tontería? Al escuchar algo que no podía aceptar, Erika tambaleó. Vargan la sostuvo. Erika ya no era ni miembro del culto a la diosa ni una noble villana. Como una devota artista de retratos que había estudiado teología durante mucho tiempo, todas estas palabras debían ser incomprensibles para ella. El símbolo del mal absoluto que destruiría el mundo, el culto a la diosa, la misma persona que el primer mago, el símbolo de grandeza y divinidad. ¡Qué tontería! Erika, esta mazmorra está diseñada para engañar a las personas. Deja de pensar que todo lo que ves y escuchas aquí es verdad. Vargan cortó firmemente sus pensamientos distractors. Extrañamente, escuchar su voz alivió un poco su mareo. Él tenía razón. Ella no desconocía los peligros de la mazmorra, solo estaba sorprendida por una sospecha que nunca antes había sentido. Erika rechazó el apoyo de Vargan y se mantuvo firme por sí misma. Sabía que no era momento para dudar. Activó sus circuitos de maná al máximo y terminó de prepararse para la batalla. Contuvo la respiración y agudizó sus sentidos. Él está aquí, dijo Vargan mientras fijaba la mirada en un punto. Cuando él y Erika miraron fijamente al mismo punto, el joven también miró allí, inadvertidamente. Allí estaba un espadachín vestido con harapos. Su cabello, atado de manera tosca, estaba algo ordenado. El espadachín también fulminó con la mirada a Vargan y Erika. Sus ojos imitaban a los humanos, pero no eran humanos. Capítulo 175. Los ojos alienígenas de Anne los observaban, silenciosos como la niebla matutina, pero claramente algo de otro mundo. Aún no había problema con la duración del aroma de la vida. Al menos, incluso, si estallara una batalla esta vez, resistiría. Vargan tensó su cuerpo adecuadamente para poder responder y atacar en cualquier momento. Anne era un altife que usaba espada. Un solo error de juicio podría costarle la vida. Mientras observaba las reacciones del oponente de esa manera, una mujer se deslizó desde detrás de él. Espera, no vinimos aquí para pelear. No se podía sentir ningún mana proveniente de la mujer. Con las piernas temblorosas, se paró bloqueando el paso entre Anne y nosotros. ¿Es ella alguien relacionado con Anne? Extraño. Anne debería haber venido solo al calabozo del desfiladero Seyman. Ella parecía obviamente asustada, pero habló con valentía. Hay algo que quiero decirles a ustedes dos. Solo por un momento, por favor. Escuchen. Vargan la examinó con calma. No importaba cómo se le mirara, ella era ordinaria. No, una humana primitiva sin un circuito de mana. Entonces debe ser una residente. Aquí. ¿Quién eres? Erika preguntó con dureza como una flecha. La mujer frunció el ceño y tragó saliva. Me llamo Anna. Soy una de los muchos ciudadanos que viven aquí en N. No pregunté eso. Pregunté cuál es tu relación con el hombre que está allá. Ah, esta persona es. La mujer que se presentó como Anna miraba de un lado a otro entre Anne y Erika. Parecía tener dificultad para transmitir su significado sin distorsión. Anne, que había estado en silencio todo el tiempo, respondió en su lugar. Vamos a movernos a otro lugar. Aquí hay demasiado ruido para hablar. Las palabras de Anne sonaban razonables, pero él era un obispo de la fe en la diosa. Erika entrecerró los ojos y replicó, incapaz de seguir tan fácilmente. ¿Por qué nos moveríamos de lugar, confiando en un enemigo que podría matarnos en cualquier momento? Contrario a Erika, que estaba en máxima alerta, el mana de Anne estaba extremadamente calmado. Él le entregó su espada a Anna y dijo, no tengo intención de pelear con ustedes.
¿Qué dice? Solo escuchen a esta mujer por un momento. No es demasiado tarde para posponer nuestros asuntos. Anna, al recibir la espada de repente, se quedó desconcertada, luego frunció el ceño y enfrentó a Erika. Los músculos alrededor de su boca estaban fuertemente contraídos. Por favor, te suplico que escuches mi historia. Aunque digas eso, ¿cómo esperas que confiemos en alguien que es un altive? Chugenars. Vargan hizo que Erika se detuviera. La pesada presión de su mano que parecía pesar sobre el espacio desapareció. Erika, sigámoslos. Chugenars, ¿qué estás diciendo? El oponente es un altive. Se detuve en Yggdrasil, pero esa mujer es definitivamente una residente de la mazmorra. Mazmorra, es decir, los monstruos y los altife no tienen una relación simbiótica. Más bien son enemigos mortales que intentan matarse entre sí. Sin embargo, Anne está cooperando con ella y tratando de arrastrarnos a esto. Habiendo tomado una decisión internamente, Vargan continuó. Esto seguramente debe tener algo que ver con la estrategia de la mazmorra. La mazmorra del desfiladero Seyman es diferente de las mazmorras normales. Ese hecho se confirmó mientras pasábamos por el pasillo. Por alguna razón, parece que esta mazmorra requiere que se cumplan ciertas condiciones para completar la misión antes de que sea posible salir. También por eso el acceso desde y hacia el exterior no es libre. Puede ser desagradable, pero primero debemos seguir la historia, especialmente cuando los habitantes de la mazmorra lo están solicitando activamente. El collar de Erika, que había estado emitiendo luz, se apagó. No bajó completamente la guardia, pero mostró que no lucharía de inmediato. Aunque disgustada, Erika siguió las palabras de Vargan. Vargan le expresó su gratitud. No confío en ti, pero confío en el conocimiento de Chugenar sobre la mazmorra. Si veo alguna señal extraña, atacaré de inmediato. Erika respondió fríamente, como un gato salvaje. Anna condujo a todos hacia su casa, sosteniendo la espada de Anne en sus brazos. Tomó la delantera. Erika mantuvo una mirada aguda sobre Anne sin apartar la vista de él, su maná, sensible. Vargan también lo observaba cuidadosamente. Como se percibía por el maná, Anne no parecía haber perdido la razón. En la novela, el Anne que se había vuelto loco era un lunático con el que era imposible hablar. Él todavía parecía un espadachín pacífico. Esto también se debe a una reacción en cadena después de la posesión. No es una hipótesis imposible. Por más firmemente que predigas y planifiques tus movimientos, podrían existir relaciones causales inadvertidas. Por ahora, observaré un poco más. Concluyó Vargan tentativamente. Primero, hablaré sobre mí misma, dijo Anna. Fue lo primero que dijo después de llegar a su casa y sentarse alrededor de la mesa del comedor. Anna reveló su identidad. No era exactamente una profesión, pero principalmente, horneaba pan y era una ciudadana común. Si había una peculiaridad en ella, puedo sentir la energía. ¿Energía? Erika preguntó como si necesitara una explicación adicional. Sí, un poder misterioso que puede usar magia. Para usar las palabras de Anne, parece que puedo sentir la energía del mana, o poder mágico. Anna no tenía ningún conocimiento sobre magia. Según la leyenda, el primer mago nunca difundió la magia en este mundo, por lo que era natural. Todo el conocimiento que ella tenía era lo que Anne había contado. Era asombroso. Alguien sin un circuito de mana podía sentir el poder mágico. Este era un caso que ya no se encontraba en la era actual de la novela. Pude encontrar a Anne porque sentí el mana. De repente, percibí una enorme energía apareciendo dentro de N y me apresuré a llegar. Al escuchar su historia, Vargan expresó dudas. ¿Te apresuraste a llegar? Escuché que, excepto un mago, todos los que pueden usar magia aquí son monstruos. No tiene sentido a menos que quieras morir. Los enemigos en este mundo no son altifes sino monstruos. Según la pequeña pseudo-historia que queda, como la leyenda, hasta que el primer mago derrotó al rey demonio, los monstruos mataban a las personas y las 12 bestias divinas los controlaban. Para Vargan, que ama a su familiar, era un asunto doloroso, pero el rumor parecía muy probable y los monstruos eran vistos como peligrosos. Pero correr emocionada porque sentías mana, ¿no es extraño el orden de las cosas? Anna respondió con cautela a la pregunta de Vargan. El mago vino una vez a esta ciudad y sentí el mismo buen mana del que sentí. De Anne. Quiero explicarlo bien, pero es una sensación abstracta, así que es difícil decir más que eso. Buen mana. Ustedes dos también tienen buen mana. Parece ligeramente diferente en forma al de Anne o al del mago. Entonces saliste corriendo pensando que él era el mago venerado como un héroe. Sí, eso es correcto. ¿Por qué querías encontrar al mago? Esta vez, Erika preguntó. Anna no pudo sostener la mirada aguda de Erika. No era porque se sintiera culpable, sino porque le daba miedo la actitud penetrante. Erika continuó con la línea de preguntas. Si viniste hasta aquí, no parece que sea solo porque quieres ver al héroe. Tienes toda la razón. La razón por la que quería ver al mago era porque tenía una petición sincera. Sigue hablando. Anna apretó ambos puños apoyados sobre sus rodillas. Hubo una breve vacilación antes de hablar, pero respiró y se contuvo. A medianoche de hoy, los monstruos vendrán a N. El sol todavía estaba alto en el cielo. Anna habló en un momento en que quedaban al menos 10 horas para la medianoche. No son monstruos ordinarios,
monstruos muy fuertes, monstruos con un mana denso y violento que nunca antes había sentido se están acercando. No es un grupo, sino un solo monstruo. El rostro de Anna se volvió pálido. Al darse cuenta nuevamente del poder del ser que se acercaba, sintió miedo. Sin embargo, Erika dijo que le costaba creer sus palabras. Aunque tu poder para sentir el maná sea real, eso sigue estando a más de 10 horas, ¿verdad? Si es una sola criatura, debería moverse rápido. Entonces, ¿cómo? ¿Pudiste notarla? Vargan observaba la conversación en silencio. Las palabras de Erika tenían sentido. Incluso para Erika y para él, llamados élites, el maná que se sentía en este lugar era solo 3. Solo por la distancia, podría ser varios kilómetros, decenas de kilómetros, o tal vez, incluso cientos de kilómetros. Sea cual sea la habilidad, si podía sentir maná desde tal distancia. Sus palabras son ciertas. Anna abrió la boca. Un ser con un aura que supera a las 12 bestias divinas se está acercando aquí. Ante eso, Vargan mostró interés y preguntó, ¿alguna prueba? Nací con la misma constitución que esta mujer, así que puedo notarlo. También, fue por eso que percibí los presagios de la mazmorra. Oh, interesante. Recientemente, el gremio maderero afirmó falsamente que podían sentir los presagios de la mazmorra, pero ahora se enfrentan a la realidad. Era un misterio como anotó primero la manifestación de la mazmorra, pero esa fue la razón. No solo estaba percibiendo los presagios de la mazmorra, era posible porque su sensibilidad al maná era excesivamente alta. Dado que esta información era desconocida en el original, no forma parte de algún poder. Conozco los poderes que usan. El término constitución es apropiado, como él mencionó, pero Vargan fingió no creerlo aún para obtener más información. Si tuvieras esa habilidad, podrías haber recorrido la mazmorra antes, así que es extraño que solo te hayas movido ahora. Ya fuera porque no quería responder o porque dudaba, Ann tardó un momento y, luego reveló, las mazmorras hasta ahora no tenían una razón para que yo entrara. Eso significa que, en esta mazmorra, hay una razón. Anna sintió ligeramente en respuesta. Al ver eso, Vargan pensó, Ann una vez limpió esta mazmorra solo en el original, ya que mencionó ser comparable a las 12 bestias divinas. Vargan entendió aproximadamente su fuerza. Aún así, vino deliberadamente a buscarnos con Ann. Eso significa que puede ganar solo, pero es difícil de manejar, o es para atraparnos. Disfruta la soledad y aún así trata de no antagonizar a los humanos, nos atraerá, por esas razones, y no parece talentoso para engañar a otros. Habiendo formado una hipótesis en su mente, Vargan sonrió amargamente. Así que ese monstruo es más fuerte que tú. Sí, como se esperaba. Vargan terminó de entender. La naturaleza básica de una mazmorra es la misma donde quiera que entres. Pensando en el pasillo de entrada de la mazmorra, los enemigos aparecen, personalizados según el oponente, pero en el centro, hay un espacio donde todos pueden encontrarse, y aparece un enemigo poderoso. Además, aunque Ann conocía la ubicación, no salió a atrapar al monstruo antes de que llegáramos, sino que esperó. La estructura donde los enemigos se vuelven más fuertes en proporción al poder de las personas que entran en la mazmorra, residentes que no pueden usar maná. Por eso, aunque el guía murió, Ann necesitaba nuestra ayuda. Por favor, salven a N. Mientras Vargan continuaba con sus pensamientos, Anna, también continuando, mostró las emociones que había estado reprimiendo. Nadie me cree. Les dije muchas veces que venía un monstruo fuerte y que todos debían prepararse, pero nadie escuchó. Ella había advertido a la gente con anticipación, pero la ciudad la ignoró. Era natural. Si todos dejaran de trabajar y huyeran, la economía no funcionaría. No podían soportar escuchar las súplicas de una persona común. N es realmente un buen lugar. Yo, no puedo soportar ver a esta gente morir. Anna estalló en lágrimas. Ella tomó la mano de Erika que estaba cerca y suplicó, te daré todo lo que pueda. Después de derrotar al monstruo, hablaré con la gente de la ciudad e intentaré recaudar fondos tanto como sea posible. Por favor, ayúdanos. Anna habló como una oración. A esto, Vargan dijo, muy bien entonces, nosotros, los extremadamente benevolents, ayudaremos. Respondió con una sonrisa amable. Pero hay una condición de está bien. Capítulo 176. Capítulo 176. Se acerca la noche del crepúsculo. En la habitación que Anna proporcionó, Vargan convocó a cada uno de sus familiares uno por uno para revisar su estado. Examinó cuidadosamente si habían sufrido alguna herida tras las batallas con el Vargan original. Tratándolos como si fueran tesoros, inspeccionó meticulosamente a cada uno hasta confirmar el estado del último familiar. No había familiares con heridas graves. Los familiares con heridas leves fueron curados con magia. La mayoría estaban limpios y sin problemas. Al revisar la hora, aún quedaba tiempo antes de la medianoche. Erika parecía estar preparando algo en su habitación, y Anna rezaba a varios dioses. Dado que ni Yggdrasil ni el culto a diosas existían aún en esta era, la gente creía que todas las cosas del mundo contenían dioses. Vargan percibió el aura de Anne y se dio cuenta de que estaba en la Esati. Al ver que el maná estaba extremadamente calmado, parecía que Anne no estaba entrenando, sino meditando o practicando algún tipo de cultivo espiritual. Una espada que parece de buena calidad, Vargan dijo mientras subía al techo. Se preguntó qué estaría haciendo Anne y lo encontró puliendo su espada con un
paño bajo la luz de la luna. Anne no respondió al comentario de Vargan, solo limpió suavemente la hoja, azulada con el paño, aplicándole aceite. Vargan mostró interés, diciendo que nunca había oído hablar de aceitar un arma de juicio. También le intrigaba ver una espada de estilo oriental en un lugar lleno, principalmente de espadas de estilo occidental. Sin levantar la vista, Anne habló lentamente. Parece que tu espionaje sobre este lugar ha terminado. Sí, pero fue un fracaso. La mayoría de la información que esperaba aprender era desconocida. Vargan hizo un trato para proteger este lugar a cambio de toda la información conocida sobre N. Al escuchar esto, Anna preguntó si eso estaba realmente bien, pero Vargan se burló, diciendo que incluso si recibieran algo aquí, no podrían llevárselo. Anna no lo sabía, pero dado que tenían que seguir el curso de este escenario para limpiar la mazmorra, estas personas también tenían que avanzar. Esta es una paz que no parece anticipar monstruos que se acercan. Vargan formó una silla con la oscuridad y se sentó, haciendo un gesto abierto para iniciar una conversación. Aunque mencionó monstruos, solo fue una chispa para encender la charla. Él estaba interesado en otra cosa. Vargan dijo, ¿tienes curiosidad por tus recuerdos pasados? Anne intentó no responder, pero Vargan vio su mano dudar brevemente mientras pulía la espada. Vargan se rió entre dientes. Es una suposición pobre sin misterio, considerando las formas que ha mostrado. Esta mazmorra y por qué entraste en ella por tu cuenta, es fácil de deducir, pero juzgando por tu reacción, parece que aún no has obtenido un resultado satisfactorio. Anne, como ellos, debió haber enfrentado a su yo pasado mientras avanzaba. Aún así, no enloqueció y simplemente escapó. No ocurrió ningún cambio. Vargan dijo teniendo esto en mente. Aunque somos de razas diferentes, esta vez somos camaradas que deben eliminar a un enemigo común. Sería bueno entendernos un poco. Confiar la espalda a un desconocido probablemente sea lo más insensato. Al escuchar las palabras de Vargan, Anne levantó la espada que estaba puliendo, hacia la luz de la luna. La brillante luz lunar se reflejaba en el acero liso. Anne, inspeccionando si había rayones, habló. Con voz tranquila, reveló quién era. Soy un pecador. Un pecador. Un litige que masacra a personas en grandes cantidades diciendo eso. Eso es sorprendentemente modesto. Vargan quiso decir eso, pero se contuvo por ahora. Necesitaba seguir hablando con él, así que esperó a que Anne continuara. Peor aún, soy un villano que no tiene memoria de los pecados que cometí. Aunque sabía que era un pecador, no sabía qué crimen había cometido. Anne miró por el borde trasero de su espada y continuó. Quienes me conocen dicen que quité innumerables vidas. Masacraba niños, a sus padres y a países enteros. ¿Con esa espada, dices? Parece que sí. Él enfundó la espada bien pulida, se deslizó dentro de la vaina con mínima fricción. Anne levantó la vista hacia la luna colgando en el cielo. Una luna inusualmente brillante. Dicen que viví no mejor que una bestia salvaje. No lo sé en absoluto. No, incluso. Las bestias salvajes dañan vidas por su familia o su propia supervivencia. Pero ¿cómo? Ni siquiera recuerdo. No soy apto ni siquiera para ser llamado una bestia salvaje. Memoria, es obra del cardenal Camigin. Por un momento, la hostilidad parpadeó en los ojos de Anne al pasar sobre Vargan. Vargan se encogió de hombros y habló como si no fuera gran cosa. El poder del cardenal Camigin es bastante famoso, ¿no? También llamado, el que come recuerdos. Por eso, incluso magos distinguidos y orgullosos espadachines dicen que prefieren morir antes que enfrentarse a él. Se dice que existen 4 cardenales en el mundo. Uno de ellos es Camigin. Se dice que si luchas contra él, terminas tu vida en un estado de nada, con todos tus recuerdos borrados antes de la muerte. Sin siquiera mirar la historia original, el poder de Camigin ya era ampliamente conocido como un objeto de temor. Vargan meditó cuidadosamente la situación y preguntó, ¿podría ser que incluso luchaste contra ese tipo? Anne borró la leve hostilidad restante y respondió con calma, sí, locura. Vargan soltó una risa amarga. No importa la razón, pelear contra Camigin uno mismo es la mayor tontería. Sería una cosa si solo desaparecieran los recuerdos pasados, pero la experiencia misma se desvanece. El conocimiento y los recuerdos acumulados hasta entonces podrían perderse por completo. Luchar directamente contra una persona así ahora tenía sentido porque llamaban a Anne un loco. Anne añadió como si no le importara ser insultado. No sé por qué levanté mi espada contra el cardenal, pero fui arrogante, y por eso olvidé el peso de mis pecados. Soy digno de desprecio. Vargan golpeó la silla con el dedo, alineó la información que conocía y examinó la historia. Luego vio a Anne ponerse de pie y preguntó, si vivieras como una bestia salvaje, ¿no sería más fácil simplemente seguir viviendo así porque querrías conocer el peso de tus pecados? No era una pregunta para defenderlo, era una pregunta basada en la naturaleza básica de los seres vivos. Normalmente, las personas luchan por olvidar o aligerar el peso de sus pecados, por lo que la actitud de Anne era inusual. Anne se movió paso a paso hacia el borde del techo. Con cada paso, se escuchaba el sonido de pequeños granos de arena siendo aplastados. ¿Cómo me ves en tus ojos? Las cejas de Vargan se fruncieron ligeramente. Luego, comprendiendo el verdadero significado de las palabras, sonrió amargamente. ¿Quieres palabras dulces o palabras honestas? La medicina amarga es mejor. Pareces un monstruo intentando imitar a un humano, como esperaba.
Por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en los labios de Anne. Estaba en el borde del alero, con solo un último paso restante. ¿Lo sabes? Saltó hacia afuera, dejando atrás solo una línea sobre cuanto ya sabía acerca de Vargan. Pareces un monstruo intentando imitar a un humano. Anne ocultó su figura, y Vargan se quedó sentado en silencio por un momento. Estaba organizando información sobre Anne, sobre esta mazmorra y sobre el pasado, que sirve como trasfondo de la novela, además de despejar otros pensamientos. Distractors. Luego se levantó y devolvió a Eoduki a las sombras. Erika, escuchar a escondidas es un mal hábito. El espacio se distorsionó y apareció Erika. Ella había estado escuchando a través de la magia de distorsión. La expresión de Erika estaba llena de quejas. De hecho, no le agradaba cooperar con Altife. Además, Anne era el único obispo que podía rivalizar con los arzobispos y realmente usar el arma de juicio y la liberación. Era extraño que ella no estuviera tensa ni disgustada. Anticipando su línea, Vargan exhaló suavemente y mostró una expresión despreocupada. Sé de que te preocupas, pero no dije que no tienes que preocuparte. Ni Anne ni esta mazmorra te harán daño. Seamos honestos por un momento. ¿Honestos? Dímelo también. Erika dio un paso adelante y habló. Su mirada no evitó el objetivo, sino que fue directamente hacia adelante. Vargan fingió ignorancia. ¿Sobre qué? ¿Es esto especialidad otra vez? Actuar. Está bien. Entonces lo explicaré yo mismo. Erika dio un paso más adelante. Cuando se trataba solo del asunto de Francesca, no sospeché mucho. Aunque fue un crimen, aunque violó la fe, ella era sin duda una persona talentosa. Te ayudó sin decir mucho. El movimiento de Francesca a través del salto habría sido imposible sin la cooperación de Erika. Por supuesto, tengo la intención de pagar el precio, después de que termine todo. Este asunto desconocido que estás haciendo, iré a la iglesia y confesaré mis pecados. Lo sé, por eso me ayudaste. De todos modos, la devota familia Portlet realmente sabe cómo sufrir. No estoy bromeando, así que escucha con atención, Chugenars. Más que fría, Erika parecía enojada. Dijo. Por supuesto, no creo que sea así. Con esa mente brillante que tienes, debes estar planeando algo que ni siquiera puedo imaginar. Pero sigo teniendo dudas. La conversación con Altife hace un momento fue extraña. ¿Olvidaste todo lo que aprendiste en la academia? Cuanto más hablas con ellos, más te envenena. Podría ser, esto es realmente absurdo de pensar, pero tú, no querrás decir. Erika sospechaba de Vargan, frunciendo el ceño profundamente, mirándolo fijamente a los ojos como si quisiera atravesarlo. Continuó. No me digas que estás intentando unirte al culto de la diosa. ¿Es por eso que sigues intentando involucrarte con el culto de la diosa? Vargan, que guardó silencio por un momento ante la pregunta de Erika, pronto, mostró una sonrisa como si escuchara todo tipo de cosas extrañas y lo negara. Más bien, elogió el sentido del humor de Erika como algo divertido. ¿Chugenals abandonando su alto honor para unirse al culto de la diosa? Los campesinos que pasen se reirían. Erika, ¿desde cuando tienes pensamientos tan alegres? Me decepciona que tu fe en mí fuera tan poca. No, ya que acordamos asumir que esta es nuestra primera reunión, tal vez debería felicitarte por hacerlo bien. Vargan mostró una sonrisa abiertamente juguetona, como si tratara a su oponente, como a un niño, y deliberadamente mostró un lado diferente. Si actúa así, Erika seguramente responderá refunfuñando. Ella lo ha hecho hasta ahora. Eso era lo que pensaba Vargan, pero cuando encontró la mirada de Erika, la sonrisa que había puesto se desvaneció gradualmente. Así que es eso otra vez. Erika no lo acusó de ignorarla, tampoco se quejó de que él la estuviera molestando con tonterías. Siempre eres así, lo importante es que nunca se lo dices a nadie a tu alrededor. Completamente solo, pensando en todo solo y tratando de resolverlo solo. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Si realmente tenía que ser así, sin decírselo a nadie. En los ojos de Erika apareció una tristeza fugaz. No se refería solo a la situación actual, estaba reflexionando sobre el presente a la luz del pasado. Vargan no dio una respuesta adecuada y Erika esperaba esa reacción de él. Bromeó como si dudara de su fe, pero quien realmente no recibía fe no era él, sino ella misma. Por eso probablemente nunca dijo una palabra sobre el asunto de la Ile. Por lo tanto, Erika había decidido rendirse, había renunciado a una fe unilateral. Ya sabía todo. Entonces, ¿qué es esto ahora? Contrólate. La boca caída de Erika se levantó a la fuerza, burlándose de sí misma, que estaba a punto de aferrarse a algo que ya había abandonado. Pero entonces, lo siento. Vargan pronunció una palabra increíble. El tercer hijo de la arrogante familia Chugenars, el hombre sin vergüenza que parecía nunca disculparse, se había disculpado. Al igual que Erika hace un momento, él no evitó el contacto visual. Sus emociones, que siempre retrocedían, se conectaron directamente. Los pequeños labios de Erika temblaron. Demasiado sorprendida, las palabras que giraban confusamente en su mente no podían salir. Sin embargo, su tiempo a solas no podía durar más.
Es una emergencia. De repente, el monstruo empezó a acelerar. Llegará a esta ciudad en solo unos minutos. Desde abajo llegó la voz urgente de Anna. Capítulo 177. Capítulo 177. Erika volvió en sí con el grito de Anna. Rápidamente, aumentó su sensibilidad al maná al máximo y pudo sentir el maná de un monstruo que se acercaba, rápidamente desde lejos. La dirección era en línea recta. Parecía como si llevara la voluntad de destruir esta ciudad. Después de confirmar esto, Erika habló. Esta vez, no lo dejaré pasar. Obviamente estaba hablando con Vargan, quien no respondió. Erika insistió en su opinión sin importar si Vargan contestaba o no. Cuando todo esto termine aquí, definitivamente escucharé sobre todas las relaciones causales que han ocurrido hasta ahora, así que recuerda eso. Deliberadamente incluyó la palabra todas. Esto abarcaba el asunto de la Ile, un malentendido. Si realmente existió o no, ella no lo sabía. Incluso si quisiera saberlo, no podía. No es que Erika se hubiera quedado quieta como una estatua de piedra todo este tiempo. Después de sufrir una gran herida emocional y volver a una vida algo normal, investigó todo, desde por qué Vargan había cambiado hasta el asunto relacionado con la Ile. Buscaba la razón, pero nunca hubo ningún resultado, y Vargan la rechazaba aún más. Al final, se agotó y se rindió. Vargan era originalmente un tipo imprudente que solo la había engañado. Aceptando la realidad difícil de creer, ya no se hurgaba en el corazón con sus propias manos. Sin embargo, un rincón de su corazón aún no podía abandonar el más pequeño hilo de fe. Las palabras de Bantlo eran correctas. Esa también fue la razón por la que no canceló el compromiso. Todo lo que se decía sobre el estatus familiar y demás eran solo excusas. Incluso si se difundieran malos rumores afuera, ella podría haber roto el compromiso unilateralmente. Aún así, Erika no podía cortar por completo sus sentimientos persistentes hacia Vargan y quería aferrarse a su vínculo. Si cortaba incluso esto, sentía que realmente se volvería irreversible. Entonces tu disculpa actual no tiene validez. Erika no quería aceptar una disculpa sin entender la situación. Recibir palabras cuyo peso no podía adivinar la dejó completamente confundida. No escuché nada. Eso fue lo que dijo Erika. Sin embargo, por alguna razón, parecía más relajada y segura al enfrentar a Vargan. Vargan no respondió, pero eso fue suficiente para Erika. Un sincero duelo por la Ile, eso podría venir después. Apurémonos. Necesitamos atrapar a ese monstruo primero antes de poder avanzar en la conversación. Erika desapareció, dejando solo los restos de su distorsión. Parecía que bajaba las escaleras para hablar con Anna, aunque su mente estaba llena de muchas cosas. Trató de concentrarse en la situación presente. Quedando solo, Vargan permaneció inmóvil por un momento. Nadie lo molestó, y él no quería ninguna interferencia. En esa postura, murmuró suavemente, todas las relaciones causales, lo había estado ocultando deliberadamente. Tampoco lo revelaría en adelante. Esa era la mejor opción, pero no iba a ser tan simple. Quizás hubiera sido mejor terminar siendo odiado. Sabiendo que no podía soportarlo, él había intentado distanciarse por completo, pero lo rompió debido a deseos egoístas. Así que este era el precio por romper ese principio. Una montaña que superar. Perdido en pensamientos distractors, Vargan se frotó los ojos, tensó los músculos faciales y luego los relajó. Entonces, junto con su expresión, las emociones que se habían atenuado volvieron a enfocarse. Tal como dijo Erika, lo primero que había que manejar ahora era el ataque del monstruo. Vargan exhaló profundamente y se preparó para enfrentarlo. El maná es increíblemente vasto. Anna, montando al familiar caballo unicorne, Uni, temblaba mientras hablaba. Actualmente estábamos fuera de la ciudad, apresurándonos hacia el monstruo. En realidad, Anna no necesitaba venir, pero quería rezar en el lugar con sus propios ojos mientras luchábamos contra el monstruo. Ella añadió que de todos modos ya era demasiado tarde para evacuar a los ciudadanos, y que si el monstruo llegaba a la ciudad, la muerte sería inevitable. Podría ser solo un estorbo, pero tal vez esto también reflejaba la voluntad de la mazmorra, por lo que no podía ser ignorado. ¡Kuoak! El rugido del monstruo resonó en el aire. Anna se encogió de miedo pero pronto levantó las cejas y apretó los labios con fuerza. El maná del monstruo era realmente tremendo, emanando una presión abrumadora que incluso me hizo preguntarme si podría aparecer un señor demonio. Seiman. Ann, corriendo a mi lado, murmuró en voz baja. Al oír eso, pregunté instintivamente. Seiman, ¿quieres decir que el monstruo que se acerca es Seiman, una de las 12 bestias divinas? Parece que ese es el caso. Eso es absurdo. Había una razón por la que estaba tan incrédulo. Ya había experimentado directamente a una de las 12 bestias divinas, el dragón invernal Fricanris. Sin embargo, excluyendo la tradición sobre su naturaleza sagrada y habilidades secundarias, su poder de combate puro ni siquiera se comparaba con el de un arzobispo en la religión de la diosa. El dragón antiguo que arrasó en Academia era igual. Por supuesto, incluso entre las 12 bestias divinas, había diferencias entre individuos, y los dragones antiguos fueron creados por magia de invocación de almas. Pero, ¿podría realmente ser tan diferente? En la historia original, Seiman se suponía que estaba al mismo nivel que
Rick and Risk, no sé si esta era es extraña o si la mazmorra ha corrompido su poder, dije, observando al monstruo gigante correr frente a mí. Ta 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 ta. El suelo tembló como si hubiera ocurrido un terremoto. Si una montaña huyera, pensé que podría hacer un sonido así. Los ojos de Erika se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Eso qué tamaño tiene? Seyman era una de las 12 bestias divinas, pero el actual Seyman era su ancestro, la criatura corrompida por la mazmorra. Cuba A. Su tamaño superaba con creces el rango típico de los seres vivos. Anna, monta a Uni y mantente lejos. Solo estorbarás, así que ni pienses en acercarte. Ese sí, lo entiendo, por favor. Cuídate. Anna retrocedió, y yo rápidamente invoqué a Taesan y lo hice cargar hacia afuera. Para bloquear una masa de ese tamaño, se necesitaba algo igualmente enorme. Sin embargo, incluso Taesan, el más grande de los familiares que tenía, parecía un niño frente a ese tipo. Su cuerpo masivo, de más de 23 metros de altura, parecía casi arreglable. Si chocaran en ese estado, incluso Taesan sería pisoteado y lanzado por los aires. Por lo tanto, hice que Oduki saltara desde las sombras y realicé una fusión dual. Una sombra negra envolvió el cuerpo del ogro Taesan que cargaba. Se retorció, como arcilla y luego duplicó el tamaño de Taesan. Un gigante de unos 50 metros de altura extendió ambos brazos y cargó con todas sus fuerzas. Kun, Taesan, sin volverse invisible, agarró los brazos de Seyman y desplegó sus dagas. Con dificultad logró detener la carga de Seyman. Honestamente, es ridículo incluso ahora. En la era en la que vivimos, Seyman vuela por el cielo en forma de pájaro, pero aquí, es solo una cabeza de pájaro con un cuerpo musculoso parecido a un ogro. Si miras de cerca, tiene alas en la espalda, pero parecen insuficientes para levantar ese enorme cuerpo. Aunque sea temporal, es más grande que Taesan, que había duplicado su tamaño. Taesan fue empujado hacia atrás. También había una diferencia en el poder total. A este ritmo, Taesan, que llevaba la sombra, podría morir por error. En ese momento, el maná de An se intensificó. La preparación para la liberación está completa. Sentí el aura ominosa que emanaba de An y hablé. A diferencia del arzobispo Ami, con quien luché en el pasado, no había ningún cambio visible en su apariencia, pero An era definitivamente varias veces más fuerte que antes de la liberación. No se adornaba ruidosamente ni hacía que el maná se disparara. De manera tranquila y calmada, el aura de un maestro que había sido entrenado, con mucha precisión permanecía sobre todo su cuerpo. Salió corriendo rápidamente, pero no hubo ningún ruido explosivo. Como un asesino merodeando bajo la luz de la luna, era feroz y silencioso. Luego, sacando suavemente su espada, cortó el tendón de Aquiles de Seyman. Quedó un rastro dejado por su espada iluminada por la luna, y tras una ligera demora, se dibujó una línea roja. La velocidad era tan rápida que uno se maravillaba al observar, como si plegara el espacio y entrara en él. Su liberación le permitía moverse a una velocidad súper alta. Era un poder que atravesaba al oponente instantáneamente a la velocidad del sonido. Un momento demasiado tarde, un torrente de sangre roja estalló, y la herida era tan profunda que no correspondía con la longitud de la hoja. Así, su recuperación también es excelente. Esto es problemático. El corte profundo que hizo An se curó rápidamente y pronto se convirtió en solo un rasguño. El cuerpo tambaleante de Seyman recuperó el equilibrio y lanzó a Taesan. Seyman miró al suelo con los ojos inyectados en sangre, riéndose entre dientes y, exhalando, pisoteó para aplastar la molesta presencia. ¡Kun! Se levantó una tormenta de polvo como si hubiera explotado una bomba. Era difícil ver adelante como si todo el mundo estuviera cubierto de arena. Entre ella, An esquivó rápidamente la patada y cortó nuevamente el tendón de Aquiles. En algún momento, un aura roja envolvió su espada, rozó y el tobillo de Seyman quedó casi cortado por la mitad, sangrando abundantemente. An se movió a través de la sangre que caía como una cascada. Clavó su espada en la gruesa pierna de Seyman y cortó hacia arriba dejando una línea roja como rastro. El mana de Seyman percibió esto con sospecha. Erika, yo, que estaba reuniendo mana, noté el cambio en Seyman y llamé a Erika. También pareció detectar el mismo peligro y activó rápidamente la magia de teletransporte, elevándose hasta un acantilado con vista a Seyman. Casi simultáneamente, el maná de Seyman estalló. Era un maná con fuerza física liberada externamente para eliminar los insectos que se aferraban a su cuerpo. Si nos hubiéramos quedado allí, se habría alejado volando o quemado por la presión o el calor. ¿Dónde está An? Quien trepó por la pierna de Seyman dejó una herida profunda como una grieta en un acantilado. Como fue cortada por una aura roja, la recuperación no fue rápida. An sincronizó su salto exactamente con la erupción del maná y mantuvo la distancia con daños mínimos. De hecho, An es poderoso. Entre este grupo, actualmente es el más fuerte en fuerza pura, pero el oponente es aún más fuerte. Parece claro que no lo habríamos atrapado sin cooperar. Primero, un disparo de prueba. Reuní maná y apunté a la cabeza de Seyman. Había un total de 12 orbs mágicos en este hechizo, el máximo que puedo usar. Actualmente, combiné todos los orbs utilizables para aumentar el alcance y el poder en un cañón mágico múltiple. Se disparó un rayo recto de corrupción. Con este tamaño, incluso la cabeza de ese pájaro gigante sería volada. Además,
Sería difícil recuperarse debido a la magia maldita, justo cuando el cañón mágico múltiple estaba a punto de perforar a Seiman, con una velocidad que no correspondía a su tamaño, unas alas extendidas lo defendieron. Juega Gagan. La masa de magia chocó contra las alas en lugar de la cabeza. Seiman soportó la longitud completa del rayo hasta que desapareció. ¡Cuac! Un chirrido doloroso resonó, y el maná en la atmósfera vibró. Sus alas resistieron el impacto directo del cañón mágico múltiple. Humo se elevaba de una parte de las alas de Seiman. A pesar del rayo corruptor, solo apareció Ojin. Las alas brillaban como hierro. No son solo alas decorativas. ¿Eso es lo que quieres decir? Sonreí amargamente y elevé mi maná. Esta incursión no va a ser fácil. Después de recibir un rayo de magia maldita, eso fue todo. Eso ya no es un ala, sino un escudo invencible. Y por lo que sé, ni siquiera An, nuestra fuerza más poderosa, puede atravesar alas. Con ese nivel de defensa. Capítulo 178. Capítulo 178. La batalla con Seiman continuó, pero no mostraba señales de mejora. A pesar de que su enorme cuerpo superaba fácilmente los 50 metros, sus movimientos rápidos y velocidad de reacción por sí solos eran problemáticos, y sus alas, con una defensa acorazada, representaban un grave obstáculo. Juega Gagak. Un corte gigantesco hecho de aura roja voló, pero también fue bloqueado por las alas. Seiman rugió y desató una tormenta. Un viento fuerte que parecía capaz de engullirlo todo los cubrió. Erika, atacando a Seiman desde el acantilado, intentó bloquear el viento levantando un muro de hielo, pero fue insuficiente. El grueso muro de hielo se rompió bajo la presión del viento. Vargan atrajo el pequeño cuerpo de Erika hacia él. Al mismo tiempo, liberó mana explosivamente para crear un viento opuesto poderoso. El viento fuerte fue neutralizado. Protegida, Erika también onduló mana y se preparó para el siguiente movimiento. Una gigantesca lanza de hielo como si la empuñara un gigante. Ya sabía que el cañón de mana de Vargan y los golpes de espada de Anne habían sido bloqueados por las alas. Lo que ella pretendía no era destrucción, sino suspensión, congelar las alas para que ya no pudieran interferir. La masa de hielo, inicialmente como carámbanos, fue moldeada, los detalles separados y se formaron decoraciones. Cuanto más compleja y delicada es la forma, más fuerte es el poder de la magia. La lanza terminada giró rápidamente. Fue disparada y voló hacia Seiman. Una vez más, Seiman extendió sus alas para defenderse. El choque entre la lanza y las alas produjo un fuerte estruendo, y el resultado fue: esto tampoco funciona. Erika mostró una expresión frustrada y miró fijamente a Seiman. Su lanza de hielo seguramente tocó las alas correctamente, y la magia de congelación aplicada previamente se activó, pero solo se formó escarcha en las alas de Seiman, que aún se movían sin daño alguno. Juega Gawan. Luego, se disparó el cañón multimana de Vargan. Apuntó al cuerpo inferior que quedó brevemente expuesto, pero Seiman rápidamente volvió a extender sus alas para defender incluso esa parte. Vargan rió como si no pudiera creerlo. En este punto, tengo curiosidad de qué material está hecho esto. Incluso en la historia original, las alas de Seiman se describían como resistentes, pero nunca hasta este punto. Esto iba más allá de simplemente ser resistentes. Vargan observó con sensibilidad las alas de Seiman usando mana para mostrar este nivel de defensa. Ciertamente no es una estructura típica. ¿Qué demonios? Eso es. Al darse cuenta de algo, habló con Erika. Erika, tal vez haya una manera. Debajo del acantilado, Anne, resistiendo a los pies de Seiman, escuchó una voz. ¿Puedes comprarnos algo de tiempo? Era la voz de Vargan. Estaban posicionados arriba en el acantilado, pero a través de magia de teletransporte, solo sus voces fueron transmitidas. Han sentido que estaban preparando algo. Entendido. No preguntó cuánto tiempo se necesitaba, transmitiendo su intención con una respuesta concisa. Incluso enfrentando la muerte mientras luchaba contra Seiman, avanzaba con un feroz aura roja brillando en su espada. Sin siquiera uno de los tres, ese monstruo no podía ser capturado ni se podía limpiar la mazmorra. Todos eran conscientes de este hecho, por lo que ni siquiera se les pasaba por la mente la idea de retirarse. La enorme tormenta de arena levantada por Seiman obstruía el camino de Anne. Aunque se movía a velocidad sónica, a menudo se desviaba del curso pero no podía infligir heridas profundas. Si apenas lograba entrar, existía el riesgo de ser quemado o arrastrado por el enorme maná que emanaba del cuerpo de Seiman. Seiman era un oponente difícil. Si tan solo esas alas no estuvieran allí, podría atacar con golpes de espada desde la distancia. Tío sí, tío sí. Tío sí. El suelo tembló y una voz furiosa resonó. No era la de Seiman, sino la voz del gigante familiar de Vargan. La enorme figura que había estado rodando cerca se levantó de repente y embistió a Seiman. Dos montañas chocaron. Un ruido lo suficientemente fuerte como para despertar a la fuerza a toda criatura que dormía cerca reverberó. El gigante agarró los brazos de Seiman y, a simple vista, parecían similares, pero la diferencia de poder era evidente. Los puños del gigante sirviente de Vargan se hincharon como si estuvieran a punto de romperse. Chirrido. Anne cortó el dedo gordo del pie de Seiman, apuntando a una abertura. Seiman gritó de rabia. Un mana ardiente estalló, y Anne rápidamente creó distancia. Sin embargo, el gigante familiar no pudo evadir.
Aunque llevaba la oscuridad, todo el cuerpo de Taesan se enrojeció. A pesar de la quemadura, Taesan no gritó ni una vez, sino que avanzó con los brazos, temblorosos. Los músculos de todo su cuerpo se hincharon como si fueran a estallar, y venas serpenteantes se retorcían. Estaba arriesgando su vida para obedecer la orden de su maestro. An cargó de nuevo, blandiendo una espada empapada con una abundante aura roja, distrayendo la mente de Seiman. Cortó algunos dedos más, pero tomó tiempo. A pesar de usar el aura roja, el dedo gordo del pie que inicialmente fue cortado ya se había recuperado considerablemente. Un golpe decisivo era absolutamente necesario. Romper el estancamiento solo era posible con eso. An miró hacia el acantilado. Se sentía una vasta mana. Era la mana de Vargan, invisible en cuanto a color, tan abrumadora que resultaba escalofriante. Una concentración que nunca podría considerarse humana. Cuando Vargan entró por primera vez en la mazmorra y usó el perfume de la vida, An se sorprendió bastante. Era lo mismo al enfrentarse directamente a Vargan con sus propios ojos. Su maná parecía estar en un nivel completamente diferente, incomparable al de An. Aunque An era el más fuerte entre los demás obispos en términos de poder marcial, lo que le faltaba era el logro en maná. No tenía ni una cantidad naturalmente grande ni entrenaba mucho en maná, ya que su camino de la espada lo consideraba un medio secundario. Su sensibilidad al maná era sobresaliente, pero su cantidad total de maná no superaba la de un obispo típico. Eso era suficiente para An, que buscaba ser un espadachín puro. Sin embargo, este humano anormal sacudió por un momento su ideología, largamente fija. Al ver algo que trascendía el ámbito de An, sintió una emoción indescriptible. Claro está, Vargan era un hombre que probablemente llevaba el aroma del arzobispo Sagan y los otros obispos. Los rumores que había escuchado no eran mentira. Está transfiriendo maná. Él estaba canalizando esa gran cantidad de maná hacia la mujer llamada Erika que estaba con él. Ya veo. Con una sensibilidad superior al maná, An entendió lo que pretendían hacer. El aura roja de An se profundizó aún más y la espada vibrante parecía casi viva. Habiendo confirmado el significado de ganar tiempo, cargó de nuevo hacia Seiman. Vargan puso sus manos sobre los hombros de Erika mientras el maná abrumador se transmitía directamente a ella desde Vargan. Erika también estiró ambos brazos hacia adelante y estaba estableciendo el hechizo hacia Seiman. Transformó el maná en propio y lo usó como material. En principio, era muy simple, y ella había realizado actos similares incluso durante el periodo electoral, pero ahora, la cantidad y la calidad eran diferentes. Un leve gemido salió de Erika, que apretaba los dientes. Sus cejas estaban fruncidas, y sus cejas temblaban con tanto esfuerzo que, aunque lo odiaba, escapaban sonidos. Mana que nunca había usado en toda su vida. Si el mana que había usado hasta ahora era un arroyo, este era un océano. Su abundancia era indescriptible y la densidad tan espesa como el agua de mar. La cantidad total de mana de Erika estaba en el nivel más alto de una estudiante de último año que aún no lo había dominado. A medida que los caminos del mana por todo su cuerpo se expandían a la fuerza, la presión aumentaba. Cada vez, un dolor intenso atormentaba todo su cuerpo. Sus brazos extendidos sentían como si pudieran romperse. Sus piernas, apenas sosteniéndola, sentían que podían estallar. Su mente, interpretando esto, y sus circuitos de mana estaban tan calientes que podían quemarse. Pero aún así, no podía rendirse. Sabiendo que ella era el avance en la situación actual, Erika encendió su voluntad. Erika, aguanta un poco más. La forma está casi completa. El resto es solo trabajo de detalles. Siempre que su espíritu vacilaba, Vargan la despertaba. Erika, temblando, entreabrió los labios un poco y habló, con un pequeño rastro de hostilidad en su voz. En comparación con su esfuerzo, la voz tranquila de Vargan parecía una burla. Chugenars, tú dijiste que no me harías daño. Mentiroso, te dije que no te saldrías con la tuya. ¿De qué hablas, Erika? Claramente te estoy beneficiando. ¿Has olvidado lo que dije después? ¿Qué? Dije, cuando escapes de la mazmorra, no habrá ni una sola arruga en tu ropa. Mira por ti misma cuando salgas. Tú, mal, hombre. El hechizo que se completaba en las puntas de los dedos de Erika ganó aún más impulso. La magia de distorsión definitiva, brillando en respuesta a sus emociones, estaba a punto de revelarse al mundo. Era una magia de distorsión a gran escala que superaba con creces los límites actuales de Erika. Además, el objetivo era un ancestro de Seiman, una de las 12 bestias divinas. Alterado por la mazmorra, Vargan pronunció palabras de esperanza a Erika. Las alas de ese monstruo son increíblemente resistentes pero tienen una debilidad. Aunque aumentaron de tamaño, velocidad y defensa, la transmisión de maná desde el circuito de maná es baja. En otras palabras, era perfectamente resistente a la fuerza física externa pero vulnerable a la magia de distorsión que desplaza internamente o cambia coordenadas. Bueno, no importa cuán vulnerable sea, el maná entregado a esas alas está aproximadamente al nivel de obispo en la escala de Altive. Está más allá de la capacidad actual de Erika y es de una escala bastante grande, por lo que Vargan la estaba respaldando. Lo sé, por eso estoy haciendo esto. Erika emitió un sonido cercano a un gemido. Aunque sonaba como una queja, ella era la persona más desesperada en esta situación respecto a Vargan. Vargan, suministrando el maná,
echó una mirada sutil al semblante de Erika. Erika se concentraba como si no supiera que la estaban observando, haciendo una expresión de dolor y tratando de aguantar. Vargan revisó su estado, evaluando cuánto tiempo necesitaba seguir suministrando maná. Aunque hablaba con optimismo, se requería más tiempo y resistencia. Erika parecía estar cerca de su límite. No te preocupes sin motivo, esto es lo que debo hacer. No lo evitaré, no, huiré. Como si percibiera sus pensamientos, Erika apenas levantó un lado de la boca y habló, ya fuera que imitara la confianza a propósito o no, frente a la familia Chugenars. No puedo presumir, pero, también soy la segunda hija de la prestigiosa familia Portlet. Estaba preparada hasta ese punto y Erika transmitió su voluntad de esa manera. La expresión que mostraba parecía contener la arrogancia que Vargan usualmente demostraba. Al ver esto, Vargan sonrió suavemente. Sí, lo sé. ¿Sobre qué había dudado? La Erika de la obra original no era tan débil como para tener sus circuitos de maná dañados a este grado. Entendiendo por qué Erika era llamada la noble villana, ¿no era su dureza y talento la razón del apodo? No hay necesidad de dudar. Este camino era la respuesta correcta. Voy a aumentar un poco más la velocidad. El gigante Taesan que había recibido el golpe de Seiman cayó pesadamente. Era imposible que Han Solo bloqueara todos los ataques de Seiman por mucho tiempo. Era necesario acortar el tiempo. A medida que aumentaba la cantidad de maná que Vargan suministraba de una vez, Erika apretó los dientes con tanta fuerza que casi los pierde para no gritar. Solo un poco más, solo un poco más. Chugenars. Mientras el ritual se acercaba a su finalización, Erika habló, reuniendo emociones complicadas y sosteniendo solo la verdad hacia Vargan. No lo evitaré, no huiré, así que, tú también, esta vez, no lo evites. Era una sola frase que condensaba lo que ella quería decirle a Vargan. Su hechizo a gran escala se completó. ¡Cuac! Con el grito de Seiman, esas enormes alas se desprendieron. Capítulo 179. Seiman, habiendo perdido sus alas, no pudo detener el ataque imprudente de Han y Vargan. En un instante, la situación se revirtió, y finalmente el enorme cuerpo de Seiman cayó al suelo con un estruendo similar a un temblor. Erika estaba sobre el Seiman caído. Estaba usando toda su fuerza, incluso le costaba mantenerse de pie. Exhaló con fuerza y revisó su estado con una expresión aturdida, examinándose minuciosamente. El rango ha subido. La cantidad total de maná, que solo había estado esperando al borde del rango alto, para aumentar, se disparó de forma forzada e instantánea, y el logro de Erika de experimentar directamente la siguiente etapa la colocó un nivel más arriba. La magia de distorsión era la misma. Su propio límite, que nunca había cambiado sin importar cuánto tiempo invirtiera, ahora se rompió sin problemas, y sentía como si estuviera montando una corriente ascendente. Aunque jadeaba como si fuera a colapsar, se sentía renovada y aliviada por la apertura. Ambos campos alcanzaron simultáneamente el rango de iluminación. La sensación asfixiante de que nunca volvería a elevarse había desaparecido. La dirección perdida también fue encontrada de nuevo. Una vez que se ha experimentado un nivel alto, ya no es difícil decidir hacia qué dirección ir. ¿Ves que te dije? No dije que esto sería beneficioso. De alguna manera, sintió una voz masculina arrogante. En realidad no había hablado, pero no sería extraño que se jactara así. Erika giró la cabeza y miró a Vargan. Vargan notó la mirada de Erika y la encontró con sus ojos. Realmente fue útil. Un pequeño murmullo escapó de los labios ligeramente salientes de Erika. Vargan no pudo oírlo claramente porque su voz era muy suave. Cuando estaba a punto de pedirle que lo repitiera, Erika cambió rápidamente de tema. Presionando firmemente con su pequeño pie sobre Seiman, dijo: más importante aún, ¿no deberíamos empezar a rematarlo ahora? Sí, necesitamos terminar con su vida adecuadamente para salir de este mundo pasado. Vargan inspeccionó lentamente a Seiman, una de las 12 bestias divinas. Seiman todavía estaba vivo, débil pero aún manteniendo actividad cardíaca, luchaba por sobrevivir. Sin embargo, el daño que había sufrido Seiman era inmenso, y la autosanación, regenerando carne en varios lugares, era inútil. Si se dejaba así, inevitablemente moriría. Por su bien y por el nuestro, es mejor acabar con esto rápido. Como el tiempo es un recurso limitado, Vargan estaba a punto de decir esto, pero cerró la boca y apartó la mirada. El aura roja de Han, quien había cooperado para derribar a Seiman, volvió a encenderse. ¿Sabes lo que significa eso? Vargan habló con Han, quien les estaba apuntando con una espada. Un espadachín vestido con ropas raídas y el cabello atado. Aunque estaba herido en cierta medida por haber luchado directamente contra Seiman, sus ojos tranquilos no mostraban desorden ni vacilación, como si dijera que cortaría de inmediato ante el más mínimo movimiento. Emitiendo una calma intención asesina, apuntaba con la punta de su espada. Lo expresé claramente para que sea fácil de entender. Oh, ya veo, así que, después de usarme al máximo, vas a acabar conmigo. Eso es el clásico, usar y desechar, punto. Han cerró los ojos lentamente, parecía estar recordando algo. Incluso con los ojos cerrados, nunca bajaba la guardia. Cuando Han volvió a abrir los párpados, sus labios secos se movieron.
Fuiste el primero en intentar perseguirme en el momento en que entraste en esta mazmorra. Bueno, ya que nuestros destinos son los mismos, ¿qué podemos hacer? Al final, llegar al núcleo de la mazmorra es el curso natural. No, no. Moviste mana como si anticiparas mi presencia. No fue un simple reconocimiento de mana, sino dirigido a un objetivo específico. Recuerda eso. Las palabras de Anne dieron en el blanco. Sin embargo, Vargan lo negó con su habilidad natural para actuar. Entonces dices que mi propósito no era atravesar la mazmorra sino tú. Eso es ridículo. Pensar que podría conocer tanto el movimiento del obispo como la manifestación de la mazmorra al mismo tiempo. Si tal misterio fuera posible, sería un adivino, no un mago. Anne estudió a Vargan en silencio. Sus ojos eran confiados y firmes. Los músculos de su rostro no mostraban signos sospechosos y parecían naturales, una expresión perfectamente sincera. Sin embargo, parecía demasiado perfecta, lo que hacía imposible conocer sus verdaderos pensamientos. Anne, con su mirada aguda, apenas podía leer la mente de Vargan. Era un hombre hábil para ocultar lo que pensaba y sentía. Anne, mirando a Vargan, murmuró suavemente: sé que mis palabras no tienen sentido, pero contigo, siento que realmente podrías haberlo sabido. Una sobreestimación bastante grande. Un ser que no puede ser subestimado, uno que voluntariamente se convierte en un monstruo. Así es como te veo. Entonces, ¿quieres cortarme ahora antes de que me convierta en un obstáculo mayor más adelante? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Planeas pelear ahora mismo? Vargan preguntó con cinismo. Su voluntad era clara: si se veía obligado a pelear, no lo evitaría. La mirada de Anne se dirigió esta vez hacia Erika. Erika ya se había exigido demasiado y arriesgaba dañar sus circuitos de maná si vertía más maná. Aún así, estaba circulando maná rápidamente para responder en cualquier momento. No había miedo en sus ojos tampoco, al igual que en Vargan. La magia de esa mujer también es amenazante, aunque sea temporal. Su poder para cortar esas enormes alas de Seyman significa que yo tampoco estaré seguro. La contramedida de Anne era Erika. Vargan lo sabía bien, por eso trajo a Erika a esta mazmorra. En última instancia, Vargan y Erika eran potencialmente grandes enemigos futuros para Anne. Erika estaba agotada por lanzar magia de distorsión a gran escala, y Vargan aún no había crecido completamente. Esta podría ser la última oportunidad para someterlos, aunque él también sufriría daños considerables. Pensando en el futuro, Anne bajó lentamente su espada. El resplandor rojo en su hoja se dispersó. Clan. Al enfundar su espada, el sonido del metal contra metal resonó. Habiendo borrado su intención asesina, dijo: quiero convertirme en humano, pero si no puedo convertirme en humano, al menos quiero ser un monstruo que finge ser humano. Anne citó lo que Vargan le había dicho, transmitiendo su voluntad a ellos. Si levanto mi espada aquí, ya ni siquiera podré fingir ser humano. Altife habló de la humanidad. Recogió su espada porque no pudo hacerse daño a los camaradas que luchaban contra un enemigo común con el aquí y ahora. Aunque el desastre ocurra más tarde, mi verdadera intención es que no quiero derramar sangre contigo ahora. Si me lo permites, quiero lograr mi objetivo aquí, sin más conflictos y marcharme. Sin conflicto. Realmente eres un raro. Vargan frunció los labios amargamente, mientras Erika se mantenía alerta. Tras confirmar la intención de Anne de no pelear, Vargan se encogió de hombros. Está bien entonces. Pelear aquí solo causaría un derramamiento de sangre sin sentido, así que seguiré tu voluntad. Vargan vino aquí para capturar a Anne, quien en la historia original sería subordinado del científico loco Cardenal Separ, con anticipación. Sin embargo, eligió estar de acuerdo con la opinión de Anne y retroceder. Nadie aquí sabía lo que estaba pensando. Anne expresó su agradecimiento con una simple reverencia y luego mencionó su propósito. Quiero recuperar mis recuerdos. No deseo nada más, así que tómalo todo. Sí, aprendo el peso de mis pecados, me iré de este lugar con las manos vacías. Pero ¿sabes cómo? No lo sé. Sin embargo, Seyman es el maestro de esta mazmorra. Si le quito la vida, tal vez. Anne estaba a punto de continuar, pero de repente notó a una mujer que había aparecido. La mujer existía silenciosamente entre ellos sin ningún sonido ni aviso. Anna. Erika llamó su nombre, la que pidió someter a Seyman. Anna, que parecía brillar débilmente, como por algún sentimiento, dejó de caminar. Sin responder, extrajo una energía misteriosa cerca del corazón de Seyman. Tam tam. Esa energía latía continuamente como un latido del corazón y pronto tomó la forma de un corazón hecho de pequeñas estrellas brillantes. Aunque era la primera vez que lo veía, el mana que sentía dejaba claro que era una versión en miniatura del corazón de Seyman. Tam, tam, tam. El latido del corazón se debilitaba gradualmente. El corazón que descansaba en su palma lentamente encontró su muerte. Vargan levantó una ceja y miró a Anna, murmurando algo como: así que es así. Le habló: tú eras la verdadera maestra de esta mazmorra, Anna. En el original, después de que Anne despejó la mazmorra del cañón Seyman, las personas que llegaron después no encontraron nada excepto un cadáver. Se asumió que ese cadáver era el maestro de la mazmorra, descrito con la apariencia de una joven. Parecía poco plausible decir que Seyman era el dueño de los recuerdos, pero sí, Anna era la dueña de los recuerdos, tenía sentido. Anna, quien detuvo el corazón de Seyman, giró la cabeza y miró a todos.
Sus ojos parecían tanto alegres como tristes mientras hablaba. Gracias a todos. Habló con una voz delicada. Estaba realmente agradecida por salvar a N.D. Seyman. Luego asintió en acuerdo con las palabras de Vargan. Así es. Esto está dentro de mis recuerdos. Mi último recuerdo en vida. En la historia original, la ciudad destruida por Seyman, era el hogar de ella, quien tenía una sensibilidad excepcional al maná por naturaleza. Intentó por todos los medios persuadir a los ciudadanos, pero no logró evacuarlos. No apareció ningún mago elogiado, y Seyman llegó a la ciudad sin ninguna interferencia, destruyendo todo. Anna también fue una víctima entonces, desapareciendo en la historia sin poder hacer nada. Pero como el pasado no puede cambiarse, ¿quieres ver una escena donde N sea salvada así? ¡Qué patético! Vargan escupió con un tono cercano al desprecio. Lo veía como nada más que una autosatisfacción que no cambia nada. Era un pensamiento que le costaba entender. Una sonrisa amarga se formó en los labios de Anna. Ni negó ni aceptó las palabras de Vargan. Quería ver a N intacta, un futuro donde N prospere en tierras pacíficas. Todas las cosas en el mundo comenzaron a dispersarse como fragmentos de luz. Al liberarse su rencor, el mundo creado por la mazmorra había cumplido su misión. Goteo. Sangre fluyó de la boca de Anna. Sonrió débilmente como si nada hubiera pasado y continuó. Pero, es realmente cruel. El corazón de Seyman también es mi corazón. La mazmorra parece rencorosa. Al final, no puedo ver el futuro que deseo. Cuando la mazmorra se manifestó, la personalidad reformada de Anna dijo que conocía sus deseos y la estructura de la mazmorra. Podía salvar a N en sus recuerdos, pero no podía ver el resultado. La mazmorra estaba compuesta en una forma ligeramente distorsionada de esperanza. Anna examinó a Anne, Erika y Vargan en ese orden. Se inclinó profundamente y expresó nuevamente un sincero agradecimiento y disculpas. Lamento hacerle sufrir por mis arrepentimientos. Dijo que no tenía mucho que ofrecer a cambio de derrotar a Seyman. Quizás para algunos no significaría nada, para otros podría ser tan significativo como para cambiar su personalidad. Y para otros más, podría tener un significado terrible y doloroso. Pero, cualquiera que sea la forma que tome, por favor trátelo con cuidado. Así, ya no dolerá, dijo Anna como si estuviera afligida. Con esa última frase, cercana a una súplica, se escuchó el sonido de una tos con sangre. Todo en este mundo de recuerdos volvió a la luz. Capítulo 180. Capítulo 180. ¿Dónde estoy? Erika quedó sola en un espacio completamente blanco. Intentó mirar a su alrededor y comprobar, pero no pudo captar ninguna información, incluso al expandir el mana ampliamente o al llamar, todo lo que recibía era silencio. Después de escuchar las palabras de Anna y ser envuelta en un espacio de luz, terminó en este lugar inexplicable. ¿Sigo permaneciendo en la memoria de Anna? Seguramente no sería el resultado de algún error en la mazmorra que la dejara en un espacio vacío. Si era así, se presumía que había alguna razón detrás. Erika comenzó a moverse. Como sus pies estaban atados, limitando su vista, decidió moverse para comprobar por sí misma. Sin embargo, por más que caminaba, la forma del fondo no cambiaba. No podía distinguir cuál era el frente o la parte trasera e incluso estaba confundida sobre cuál era arriba o abajo. Su ritmo se aceleró. Ante una situación tan desconocida, el miedo comenzó a surgir dentro de ella. Parecía no tener concepto de resistencia, ya que no se quedaba sin aliento, incluso corriendo bastante rápido. El vacío y la ignorancia trajeron miedo. Antes de darse cuenta, Erika buscaba desesperadamente una salida. Chugenars, Chugenars. Sin darse cuenta, seguía llamando a un hombre, aunque ni siquiera los ecos respondían. Sus labios temblorosos se movían con afán. Pasó bastante tiempo. No, ni siquiera tenía sentido del tiempo, pero probablemente había pasado mucho tiempo. Finalmente, vio a otra persona, Chugenars. Delante de los escalones detenidos de Erika estaba un chico que se parecía tanto a él. Bastaba para hacerla sentir como si estuviera viendo a un Vargan de 13 años. La presencia del chico era tan similar. El niño estaba mirando a Erika. Sus ojos estaban vacíos, fijamente tranquilos en ella. Entonces, ¿dónde? ¿A dónde vas? El niño se apartó de Erika y comenzó a caminar hacia adelante. Erika lo persiguió. El niño era la única presencia en este mundo vacío. Pensando que si lo perdía ahora, nunca encontraría otra pista, sus pies se apresuraron. El paso del niño no parecía rápido, pero fácilmente puso distancia entre ellos. Sus 10 pasos se sentían como uno solo de él. Tenía que correr a toda velocidad solo para igualar su ritmo de caminata. Erika corría llamando al niño, cuyo nombre ni siquiera conocía, para que no desapareciera de su vista. Para, por favor, para. El niño no respondió ni miró hacia atrás. Él simplemente siguió caminando en silencio como si ella no significara nada para él. Si eso no es posible, entonces iré contigo, solo un poco más despacio. La zancada de Erika se fue acortando gradualmente. Su perspectiva se bajó, y el chico parecía más grande. Su voz desesperada llamándolo se había convertido en el tono de una niña aún inmadura en su voz. Por favor, quiero ir contigo. No me dejes sola. Vargan, la joven Erika lo llamó. Donde el chico quería ir, había un color que no encajaba en el mundo blanco puro.
la apariencia familiar de una mansión. Pero Vargan estaba parado en el centro de la mazmorra. Después de que el recuerdo de Anna se convirtió de nuevo en luz, Vargan emergió. De allí, junto a él, Erika dormía sobre el lomo de la cuimere familiar Crai. Ya fuera una pesadilla o no, sus cejas estaban a menudo fruncidas. Aún así, respiraba correctamente y no había problema de maná. Pronto se despertaría. Después de revisar nuevamente la condición de Erika, Vargan se concentró en la luz frente a él. ¿Está tratando de atraerme? La luz flotaba en el aire como huellas, indicando una dirección. Vargan la observó. Era simplemente una visualización normal de maná. La mazmorra lo estaba llamando. La sombra de Vargan se movió ligeramente, y Eoduki dentro saltó. Era raro que se moviera por sí solo sin su orden. Eoduki mostró interés en el rastro de luz. ¿Me estás diciendo que lo siga? Eoduki asintió. Cuando Vargan miró a Crai, que llevaba a Erika como si estuviera preocupado, Crai gruñó suavemente, señalando que no se preocupara. Vargan sonrió débilmente y siguió las huellas de luz junto con Eoduki. El sendero no se extendía mucho. Después de una corta caminata, llegaron a una pared sin salida donde la luz estaba, grabada como un patrón. Cuando Vargan llegó, el patrón de luz en la pared cambió y se liberó la magia. La pared se desmoronó, revelando un agujero lo suficientemente grande para que pasara una persona. No había registro de tal fenómeno en la historia original. ¿Cumplió alguna condición especial o fue otra cosa? Después de reflexionar, Vargan finalmente entró. Eoduki mostró suficiente interés para pasar. La criatura, como un niño envuelto en una manta negra, se movía arriba y abajo, expresando sus intenciones, sin dejar espacio para resistirse. Dentro del agujero apareció un pequeño objeto parecido a un altar. Sobre él yacía un par de alas aproximadamente del tamaño de un águila. Las alas, cortadas cuidadosamente, se parecían mucho a lo que había preocupado a Erika. Las alas de Seiman, una versión reducida. Habiendo examinado detenidamente las alas durante la batalla con Seiman para encontrar una debilidad, no fue difícil darse cuenta de que estaban hechas de un material similar. Por supuesto, comparado con el original, era inferior, pero aún así debería serlo, suficientemente resistente para defenderse contra una fuerza física normal. No es un objeto fuera de lo común, pero probablemente al menos de primera clase. Esto también es algo que no se insinuó en la historia original. Dado que la trama cambió, los premios otorgados también deben haber cambiado. Los premios varían según la persona. Mientras Vargan estaba perdido en varios pensamientos, Eoduki se mantuvo cerca, frente a las alas, mirando fijamente, aunque no tenía ojos propiamente dichos. Expresaba con fuerza su deseo de tocarlas. ¿Quieres comer esto? Asintió. ¿Podrás digerirlo correctamente? Asintiendo repetidamente, la cabeza de Eoduki se movía de un lado a otro con emoción. Si decía tanto, claramente significaba algo importante. Habiendo tomado una decisión, Vargan permitió que Eoduki manejara las alas. En cuanto se le dio permiso, Eoduki se estiró como baba y se lanzó hacia el altar, como si fuera a tragárselo. En un instante, se tragó las alas. Ya fuera de felicidad o de digestión, su cuerpo temblaba. Pronto dejó de moverse. No hubo un crecimiento repentino de alas ni otros fenómenos. No parecía haber ninguna anomalía o cambio externo. Observando a Eoduki, Vargan intentó una magia de vinculación. Eoduki envolvió rápidamente el cuerpo de Vargan y cambió de forma en un traje negro. Al lanzar la magia de encantamiento, hay un cambio sutil en la apariencia. Un pequeño patrón apareció en el traje, que antes no tenía marcas. Era un tipo, apenas visible cuando se le iluminaba con luz. Vargan inmediatamente circuló. Mana. Más importante que la apariencia era el contenido, la actuación. Después de confirmar, Vargan sonrió ampliamente. La defensa física y la resistencia mágica han aumentado dramáticamente. La resistencia que Vargan poseía originalmente, la defensa que tenía Eoduki, el efecto de la magia de encantamiento y la naturaleza de esta reliquia se combinaron. Si es así, no será muy inferior incluso en comparación con las alas de Seiman, vistas en los recuerdos de Anna. Aunque no podía ofrecer una defensa tan impenetrable como la que mostraba esa criatura, el nivel había mejorado considerablemente. Se creía que, en este nivel, incluso un golpe de un obispo podría ser bloqueado varias veces. Pensándolo bien, parece que acaba de salir de la mazmorra, Vargan dijo mientras el maná de Anne ya no se sentía. Hace un momento, cuando acababan de escapar del mundo de los recuerdos, Vargan desconfiaba de Anne de nuevo, debido a que lo que Anna le había dado era, probablemente el recuerdo que había perdido. No estaba seguro de qué reacción mostraría Anne. Anne, que estaba de pie con los ojos cerrados brevemente, habló. Realmente viví una vida terrible, matar sin causa justa, quemar aldeas solo por diversión, abrir el vientre de una madre para escuchar los gritos del niño, decapitar a un niño para ver las lágrimas de sangre de los padres. Aunque solo una pequeña parte de los recuerdos ha regresado, si es así de malo. Una vez que todos los recuerdos regresen, puedo convertirme en un ser completamente diferente de lo que soy ahora. Él aún mantenía la compostura. Aunque su aura pudo haberse oscurecido en comparación con antes, no había manchado la hoja en blanco que había consumido. Sus ojos mostraban culpa y preocupación.
como la niebla del cañón, que parecía nublada como si estuviera cubierta por nubes, se estaba despejando. Si todos los recuerdos perdidos regresaran, ¿sería capaz de soportar el cambio y mantener su razón? Aún no tengo intención de hacerte daño, así que puedes estar tranquilo. Al menos por ahora, no te considero mi enemigo. Ann intentó retirarse tal como estaba, y Vargan preguntó a dónde iba. Ann reveló que mantener su personalidad y soportar el peso de sus pecados era una carga que debía llevar, así que, por ahora, mantendría a la gente a distancia y se ocultaría, enfocándose en controlarse a sí mismo. Además, debido al riesgo de volverse loco nuevamente si no podía soportar el peso de la culpa, dijo que instalaría medidas para prevenir eso. Vargan le hizo una propuesta a Ann justo cuando estaba a punto de irse. Te ayudaré a mantener tu razón, ¿harías algunas cosas por mí? Sin embargo, Ann se negó rotundamente. No quería estar bajo el mando de nadie ni escuchar las órdenes de nadie. Solo quería vagar en silencio, espiando sus pecados. No es justo que otros carguen con mis pecados junto a mí. Después de reafirmar la firme voluntad de Ann, Vargan dijo que era una lástima y lo dejó ir en silencio. Los dos se separaron sin muchas despedidas. Ni siquiera Ann se dio cuenta, realmente impresionante. Vargan emergió del agujero en la pared. Recordando el propósito original de venir aquí, calculó varios cambios y otras condiciones. El valor que salió al final. Un asunto verdaderamente lamentable. A pesar del tono de sus palabras, se rió en silencio durante mucho tiempo. Ann estaba saliendo de la mazmorra, luchando contra el yo malvado y violento que gradualmente llenaba su mente. Se dirigió hacia la luz que comenzaba a aparecer. Los errores del pasado eran demasiado impactantes y difíciles de soportar, pero esto también formaba parte del castigo. Solo soportando podría realmente escapar del monstruo. Ya no quería vivir la vida de un monstruo terrible. Vargan fue. De repente, recordó a la persona que imitaba a un monstruo. Por alguna razón, esa persona quería escapar de ser humano, negando su yo innato, lavándose el cerebro y habituando sus acciones para cambiar su esencia. No importa qué tipo de vida haya llevado hasta ahora, nunca debió haber sido pacífica. Él era el completo opuesto de Ann. Parece que nos volveremos a encontrar en un futuro cercano. Sí, seguramente, así será. Lo que él deseaba era un levantamiento y caos. Dadas sus posiciones opuestas, su encuentro era inevitable. ¿Cómo serían entonces? Mientras pensaba esto, llegó al final de la mazmorra. Al igual que cuando entró, una barrera transparente rodeaba la entrada, bloqueando la vista exterior. Ann atravesó la membrana de la mazmorra. La luz del sol de la mañana entró en sus ojos. Antes de darse cuenta, había pasado un día, y la gracia del nuevo sol abrazaba la tierra. La fresca brisa del cañón agitó el cabello atado de Ann. Ann colocó silenciosamente su mano sobre la empuñadura de la espada. Parece que mis pensamientos estaban equivocados después de todo. Ann exhaló lentamente, absorbiendo el maná drenado por la batalla con Seyman. Maná con una aura violeta diferente a la de los humanos, el emblema de Altive, brillaba en su cuerpo. En silencio, se preparó para volcar todo su poder contra el oponente que tenía. Delante, un hombre de cabello corto. Sostenía una lanza que parecía de primera categoría. No se percibía maná en él. No se detectaba hostilidad ni intención asesina. Sin embargo, claramente intentaba matarlo. No por su propia voluntad, sino por orden de otra persona. Aún así, su orgullo nunca fue bajo. Más bien, era noble. Al enfrentarlo directamente, Ann no pudo percibir ninguna energía. No era de extrañar que no lo notara ni siquiera estando en la mazmorra. El hombre frente a Ann estaba rodeado por una aura roja en su lanza. Un aura a un nivel nunca antes visto en todos sus años. Era el leal Besalou de Vargan, el jefe del gremio maderero, uno de los pocos espadachines en la novela, y un maestro de armas. Bran, el dios de la guerra de Brutenberg, había venido por orden de su maestro, Vargan, para someter al obispo Ann. Antes de que Ann se lanzara hacia adelante a velocidad sónico, habló una última vez. Aunque sabía que no sería escuchado, esbozó una amarga sonrisa. Vargan, realmente fuiste un monstruo.